el químico, el cual les va a dar la fisiología general del riñón, ¿sí? Va a ver cómo se mide la función renal. Entonces, antes de eso, y para no meternos con mucho de su contenido, solamente vamos a tocar una parte muy pequeña de la fisiología renal, que es muy importante. Y terminaremos con la parte más gráfica que a todos les gusta, que son los cilindros. Pero no sin antes entrar a la fase más importante de la plática, que es la síntesis de la uromodulina. Bueno, aquí les puse esta imagen que me pareció muy, muy bonita, que siento que refleja a la perfección lo que es la uromodulina, ¿no? Siendo una proteína geloide, es decir, que forma un hidrogel, y que su función es, pues sobre todo, proteger a las vías urinarias, aglomerando dentro de su matriz a todos esos patógenos, ¿no? Como los agresores de origen microbiano, agresores de origen molecular, agresores de origen en forma de cristales, etcétera, ¿no? Entonces, esta es una representación que a mi parecer queda con el tema de hoy, que es la uromodulina, que nos va a proteger altamente las vías urinarias a través de varias funciones. Nos vamos a guiar sobre todo en este artículo. Me pareció muy interesante. Este artículo hace una revisión muy grande de todas las funciones que se han demostrado, incluso que actualmente todavía se están investigando. Recuerden que la investigación es muy lenta, no porque quiera ser lenta, sino porque se necesitan muchas bases, se necesita saber bioestadística, se necesita saber qué tan contundentes son los hallazgos encontrados, y solo así es cuando se publica y se hace de conocimiento general eh, cómo trabaja la uromodulina. Vamos a hacer una remembranza muy rápida acerca de lo que trata el examen general de orina, ¿sí? Si alguno de ustedes nunca ha estado en esta área tan bonita que es el uroanálisis, bueno, vamos a ver cómo se compone principalmente el examen general de orina. Bueno, tenemos lo que son los parámetros medibles. ¿A qué se refieren los parámetros medibles? ¿Sí? A lo que podemos usar tanto tiras reactivas como algún otro instrumento analítico, el cual nos permita dar una cuantificación o semicuantificación de los elementos. Por ejemplo, el pH, podemos medirlo, ¿no? 4, 5, 6, 7, 8. La densidad también nos permite saber el estatus de concentración del riñón. La glucosuria es sumamente importante, tanto en pacientes eh, con algún problema metabólico o con algún síndrome, ¿no? La proteinuria, que también es muy importante para saber qué tanto se está perdiendo de estos elementos tan importantes como la albúmina o algunas otras proteínas de diferentes pesos moleculares. Los nitritos, que también son base muy importante para corroborar una bacteriuria, aunque también estos parámetros pues, eh, tienen muchos contras, ¿no? A veces no dan del todo la información. Y, por ejemplo, también tenemos la hemoglobina. Tenemos muchos más elementos que son los medibles y casi la mayoría pues usamos la tira reactiva para ello. Por otra parte están los elementos observables, es decir, cuando nuestra orina ya la centrifugamos, ¿sí? Ya la estamos haciendo el proceso de manera metodológica con respecto a las guías internacionales. Y al montar el microscopio y que entramos, recuerden, entramos a un universo muy bonito que es el microuniverso, el cual quizás a día pues, ya se nos hace rutinario, ya estamos acostumbrados, ¿no? Pero hay mucha gente que no conoce esto, por ejemplo, la gente que no se dedica al área de la salud, y les parece maravilloso cómo nosotros con un instrumento podemos ver elementos tan pequeños, ¿no? Como células, como los núcleos, como las inclusiones, etcétera. Entonces, cuando hacemos esta parte del examen de orina, pues podemos reportar la cantidad de uroepitelio, los leucocitos, los eritrocitos, las bacterias, los cristales, etcétera. Y aparte de esto, bueno, pues hay una interrelación, ¿no? Los parámetros medibles muchas veces tienen influencia sobre los parámetros observables y viceversa. Pero seguramente aquí va a haber un poquito de interés en el tema. ¿Cómo vamos a relacionar la uromodulina con esto? Bueno, van a ver que ustedes actualmente o a futuro que muchas veces en las redes sociales se crea esta especie de debate, ¿no? Si la uromodulina se debe reportar o no. Si a este punto todavía no saben qué es la uromodulina, tal vez lo hayan escuchado con otros nombres como proteína de Tams-Horfal, ¿sí? O uromucina, o proteína uromucoide, o filamentos proteicos, ¿no? Filamentos de mucina.
Entonces, vamos a ver en este bonito trabajo que la uromodulina tiene una función dual. Es decir, se puede medir, que no lo hacemos, ojo, esto todavía no se hace a nivel de todos los laboratorios clínicos, se hace a nivel de investigación, pero ya se puede hacer su medición. Les adelanto, una de las mejores eh, metodologías es por ELISA. Claro, se pueden utilizar otras técnicas de la biología molecular, pero también se pueden observar, y aquí vamos a poner un asterisco bien grande, porque lo que observamos podría ser uromodulina, pero también se tratan de otras mucinas que también secretan la vía urinaria. Entonces, a día de hoy no se puede saber exactamente si lo que vemos es uromodulina. Se necesita tal vez marcadores o una tinción específica para que la tiña, pero podría ser, vamos a plantearlo como de manera hipotética, que tal vez sí lo podremos tanto observar como medir. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes no han encontrado esta estructura? ¿Sí? Esta estructura, vean, aquí lo indicamos que estamos observando 20 por, ponemos la escala que aproximadamente esta barra negra mide 10 micras, ¿no? Entonces, vean el tamaño tan grande de esta estructura que no cabe en el campo. Y aparte tiene aglomerados elementos celulares como son los leucocitos dentro de esta estructura proteica, ¿no? Esto es lo que les llamo hidrogel, ¿no? Es decir, es una estructura que capta agua, que es porosa, que también es hasta cierto punto elástica y es agregativa, ¿no? Ahora la pregunta, ¿esto proviene de la vía renal? Podría ser. ¿Esto proviene de la parte vesicouretral o uretral? También es posible. Incluso esto podría provenir fuera de las vías urinarias, es decir, el famoso arrastre urogenital, que es un poquito más prominente en las pacientes mujeres. También podría ser. Por eso es que les digo, se puede observar, pero esta observación no nos da la especificidad que queremos. No podemos decir si es la uromodulina, ¿sí? De aquí en adelante, si digo proteína transcorfal o uromacina, me estoy refiriendo exactamente a la uromodulina. Lo voy a hablar como uromodulina porque los artículos así lo están poniendo, ¿no? Y la abreviación de la uromodulina va a ser UMOD, ¿ok? Bueno, entonces acompáñenme a ver todas las funciones que van a ser sumamente interesantes, algunas de ellas desconocidas hasta hace poco, de esta proteína tan interesante. Vamos a hacer esta breve recapacitación de la fisiología renal y de la anatomía. También es muy importante. Vean que aquí están las nefronas, que son la parte fundamental del riñón, que es lo que se encarga de hacer el filtrado tan específico. ¿Por qué hay diferente altura? Vean, es más, diferente longitud. Esta es una nefrona corta, ¿sí? Que se le llama nefrona cortical. Vean de dónde abarca de aquí, del glomérulo hasta el asa de Henle. Es una nefrona corta. Ahora, esta es una nefrona larga o profunda, o también se le conoce como nefrona yuxtamedular. Ahora, mucho cuidado con los términos, ¿eh? No es lo mismo yuxtamedular que esto que es el aparato yuxtaglomerular. ¿Sí? ¿Dónde empieza la filtración o dónde empieza la nefrona? En esta unión del glomérulo con el endotelio fenestrado, ¿sí? Entonces, este endotelio fenestrado viene de arterias de calavera más grande, las cuales traen la sangre que todavía no se ha filtrado. Esta parte que es el glomérulo es la parte más importante hasta este punto porque es las encargadas de separar. Separa el líquido junto con algunas partículas que sí se van a filtrar y separa los elementos formes como plaquetas, leucos, eritrocitos y moléculas más grandes que esas se tienen que quedar ¿a dónde? Se quedan en los capilares periglomerulares, ¿sí? O peritubulares, estos, ¿sí? Entonces aquí se hace la separación. Entra la sangre, pero va a empezar a acompañar a los túbulos. ¿Para qué? Para que los túbulos, todo lo que sea importante para el cuerpo humano, lo regresan inmediatamente, ¿sí? Hacia los capilares. Y precisamente lo contrario, lo que no es importante para el cuerpo, ¿dónde se va a ir? Hacia el ultrafiltrado. Aquí todo este líquido se llama ultrafiltrado. En cuanto abandona el sistema tubular y ya se encuentra en el túbulo colector, que ya es mínima la secreción o reabsorción, aquí ya se convierte en orina, ¿sí? Esta es la orina. Ahora, súper importante, ¿por qué hago esta división con líneas punteadas? ¿Sí? Y de hecho, de estas líneas punteadas para abajo, vean que el color de fondo cambia a más oscuro, ¿sí? Un color salmón más oscuro.
y aquí es un rosa muy, muy débil. Bueno, esto lo que está representando es el gradiente de urea. El gradiente de urea es sumamente importante. Entre más profundo vas sobre la papila renal, ¿qué crees? Vas a tener más miliosmoles de urea, más o menos 1200 miliosmoles, que eso lo van a ver mañana con el químico que va a exponer esta parte, ¿no? Y entre menos, bueno, entre menos profundo estás, los miliosmoles son más pequeños, más o menos 250 miliosmoles. Esto sirve sobre todo para las nefronas yuxtamedulares o nefronas profundas. ¿Por qué? Porque aquí es donde se hace mayoritariamente el intercambio de agua. Se me olvidaba decírselos. Estas nefronas cortitas se encargan de todas las funciones y minoritariamente se encargan de la recaptura de agua, ¿sí? Y estas profundas son las que se encargan de todas las funciones renales, pero mayoritariamente de la recaptura de agua. Es decir, cuando nosotros estamos muy sedientos, ¿sí? Vamos a suponer que tomamos un vaso de agua muy pequeñito a las 9 de la mañana. Tuvimos mucho trabajo, una junta, junta con la escuela, lo que quieran, pero a lo mejor nos pasamos 8 horas sin tomar agua. Entonces, si no tuviéramos este gradiente de urea, si no tuviéramos las nefronas yuxtamedulares, no podremos vivir porque nos secaríamos. Entonces, ¿quiénes son los que nos están suministrando de esa agua para reciclarla? Bueno, estas nefronas y este sistema tan profundo. Pero hay un tercer punto tan importante. Volvemos a recapitular. Punto número uno es el gradiente de urea, ¿no? Punto número dos, las nefronas profundas. Y punto número tres, la uromodulina. Vamos a ver cómo lo hace. Vamos a recapitular, insisto, porque hay personas que pues no están familiarizadas con esta parte tan especial de la nefrona, ¿no? Aquí es donde empieza la filtración, este es el glomérulo, ¿sí? Estos, entre más cerca estén del glomérulo, pues, se llaman túbulos proximales. Ahora, cuando decae este túbulo, ¿sí? Y se acerca más a la médula, se le llama asa de Henle. Solamente que tiene porciones, tiene porción descendente, delgada, tiene una porción ascendente delgada y tiene una porción ascendente gruesa, el asa de Henle. Aquí termina el asa de Henle, después se convierte en el aparato glomerular y los túbulos distales y por último este es el túbulo colector. Ahora nos detenemos. Esta parte que remarqué, solamente ojo, en esta parte que es la porción gruesa de la asa de Henle, es donde se sintetiza uromodulina, ¿sí? Repito, la vamos a abreviar como UMOD, así la van a ver escrita en las diapositivas, pero la uromodulina es esta proteína tan importante. De hecho, yo les recomiendo leer El río viviente de Isaac Asimov. Es una novela muy agradable, muy cortita, se la leen muy rápido precisamente nos habla de la evolución, como los seres que según esta teoría vienen de origen acuático, es decir, de los ancestros que tuvieron el origen en el agua, cuando salen del agua, cuando todavía son anfibios, cuando solamente aguantan un poquito fuera del agua, pues tuvieron que desarrollar sistemas en su riñón, bueno, de hecho no eran riñones como tal, sino eran nefridios o protonefridios, un sistema que ahorrara agua al mismo tiempo que desecha nitrógeno, que son las principales funciones del riñón globales, ¿no? Ya después los riñones evolucionados empezaron a tener otras funciones como secreción de potasio, de cloruro, de bicarbonatos, etcétera, ¿no? Pero esta novela habla cómo precisamente esa agua o esos torrentes o ese río lo tuvimos que llevar dentro de nuestro cuerpo para nosotros poder migrar hacia otros lados. Entonces, el río viviente pues no es más que el torrente sanguíneo y el torrente sanguíneo la parte plasmática, pues se tiene que filtrar en estos aparatos. ¿Cómo es la síntesis de la uromodulina? Bueno, si nos vamos a las células renales del asa de Henle, lo voy a estar explicando mucho para que no se nos olvide, ¿no? Las células renales que se encuentran en el asa ascendente de Henle, en la porción gruesa, bueno, pues tienen estos genes para codificar y generar nuestro primer proteína, en lo cual es un precursor de 640 aminoácidos, ¿no? Esta es la parte de la síntesis. Bueno, esta cadenita de aminoácidos hasta enfrente tiene un péptido líder que solo tiene 24 aminoácidos. ¿Qué es lo que hace? Bueno, le ayuda a hacer un anclaje de glucosil fosfatidilinositol aquí en la parte del retículo endoplasmático, ¿sí?
Aquí vamos a tener otros procesos de escisión y de plegamiento, ¿sí? De aquí, cuando se pasa a la siguiente porción de nuestra fábrica de proteínas, que es el aparato de Golgi, se sigue procesando, ¿sí? Y entonces se tiene una proteína transcorfal madura ya de 616 aminoácidos, ¿no? Fíjense que es interesante porque en esta porción del aparato de Golgi sigue teniendo un aumento de su peso molecular o de su masa molecular. Pero es interesante que aumenta la masa, es decir, pesa más la proteína a pesar de que no se le agregan más aminoácidos. O sea, aquí, desde que entra hasta que sale, sigue teniendo los 616 aminoácidos. ¿No se les hace un poco curioso que antes entra con 616 y con un peso de tantos daltones? Kilodaltones, perdón, y cuando sale ya lista, tiene la misma secuencia de aminoácidos, pero tiene más peso. Bueno, esto se explica porque sufre procesos de sialilación, fucosilación y sulfatación. ¿Qué es esto? Esto es que a la proteína se le agregan azúcares y algunos otros radicales. Este proceso, vean, aquí lo pongo, tarda 8 a 12 horas. Y esto, estas cositas verdes, pues es la membrana. Quiere decir que todo esto es la síntesis de proteína transcorpal intracelular dentro de las células renales. ¿De dónde? Del asa de Henle, porción gruesa. Ahora, el siguiente paso, pues obviamente, si ya sintetizaste tu proteína, es expresarla y ponerla en tu membrana. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso aquí la membrana la ponemos aquí y ahora lo que está afuera, lo que está en contacto ya con la orina, con el ultrafiltrado, pues son estas cadenitas o subunidades de la proteína Thamus-Horfan o uromodulina. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno. Aquí, digamos que están estos dos segmentos, pero en un momento se va a dar una proteólisis, gracias a una proteasa que se llama serina epsina proteasa. Ahora, cuando recortas esto, ¿sí? Es como si fueras a la estética o la peluquería, ¿sí? Y agarras tu cabellito y te lo empiezan a cortar, ¿no? Entonces, esos fragmentos son fragmentos bioactivos de la proteína transcorpal o uromodulina. Esto es bien interesante porque aquí vemos la primera función que es ser impermeable al agua para que se pueda dar ese gradiente de urea y ese gradiente de agua, ¿sí? Pero esto no es desecho. Estos fragmentitos bioactivos, como su nombre lo dice, tienen actividad biológica más allá de las vías urinarias. Ahorita vamos para allá porque son muchísimas, ¿sí? Bueno, entonces aquí se pone más interesante porque vean, esta parte roja significa que se va al plasma, ¿sí? Bueno, a la sangre. Esto, cuando vi el artículo yo, que hace como 2 años lo leí, sí me sacó de onda, porque dije, bueno, estamos hablando de una proteína urinaria, ¿cómo va a estar en el plasma? Y sí, esto lo descubrieron, de hecho, unos veterinarios que estaban haciendo un trabajo, pues, de nefrología sobre especies veterinarias, ¿sí? Y pues tenían el problema porque al querer medirla en orina, pues para empezar se polimerizaba y para también como otro problema es que en orina la proteína generalmente se agrega, ¿no? Incluso hace cilindros, ¿sí? Me estoy adelantando un poquito, pero esta proteína es la generadora de cilindros urinarios. Entonces dijeron, ¿y si la medimos en suero? Y un colega de ellos dice, pues, ¿cómo la vas a medir en suero si es una proteína urinaria? Pues dijeron, pues ya, vamos a hacerlo. Y sí, les dio la medición, solamente que vean, o más bien la expresión de esa proteína a nivel el sérico es 1000 veces menor que en la orina. Entonces es un poquito difícil hacer esas consideraciones, pero para eso existe la biología molecular. Entonces, ojo, ¿existe uromodulina o proteína transcorfal en suero? Sí, pero 1000 veces menos concentrada que en la orina. Bueno, en la orina vean que también se tiene este monómero de uromodulina, que también podría ser medido por ELISA, también. Bueno, pero también su naturaleza le dicta que forme polímeros, y lo vamos a ver que son los filamentos. Pero también su misma naturaleza y según las condiciones nefrológicas puede crear cilindros, ¿sí? Los cilindros están formados por la proteína transcorfal o uromodulina. Entonces, vean, más o menos, este es un ejemplo, obviamente, esto es pan, pero así más o menos sale la proteína urinaria de la célula renal, lista, ¿sí? Recién horneada, recién funcional. Entonces, aquí vamos a hacer un ejercicio. Por ejemplo, yo al menos pues nunca he comprado un automóvil nuevo. Algunos de ustedes yo creo que sí lo he hecho, pero bueno, saben cómo es la labor de venta de los vendedores, ¿verdad? Llegan ustedes a la agencia y ¿qué es lo que le dice el vendedor? Hasta les dice, súbanse, ¿no? Mira, y te empieza a hablar.
carro tiene tantos caballos de fuerza, ¿sí? Utiliza gasolina o es eléctrico o es híbrido, ¿no? Sus asientos también suavecitos, tiene tantas bolsas de aire, tiene estas asistencias, tiene estas lámparas. Entonces te empieza a hablar de todas las ventajas que tiene, ¿verdad? Ahora, haciendo más o menos esa similitud, yo voy a tratar de venderles esta proteína y van a ver ustedes cuántas cosas buenas hacen, ¿no? Entonces aquí yo le pongo, hagan de cuenta que es mi aparador. Aquí les voy a hablar de las propiedades estructurales y vean. Esa proteína, para empezar, tiene glicanos complejos, ¿sí? Y principalmente son del tipo poliantenario. Tiene una maduración futura, es decir, que incluso ya saliendo del retículo endoplasmático y del aparato de Golgi, sigue también teniendo una maduración. Repito, es la adición de restos de carbohidratos, lo cual recibe el nombre de sialilación, fucosilación o sulfatación. Bueno, el sulfato no es un grupo carbohidrato, pero sí es un grupo radical. Tiene también residuos de ácido siálico que generan un punto isoeléctrico de 3,5. Esto es bien importante porque pues donde va a trabajar es principalmente en las orinas ácidas. Normalmente nosotros tenemos orina ácida en la mañana, ¿sí? Y más o menos a la 3 de la tarde, se empieza a neutralizar. El problema y lo atípico es que una orina sea alcalina. Esos dos, bueno, la alcalinización de la orina puede ser solamente por dos elementos, por una infección urealítica y por una acidosis tubular, ¿sí? Bueno, también que contiene otros residuos, ¿sí? Aquí vean, esta es la estructura de la proteína, ¿sí? Están las hélices y las láminas, pero estos elementos pequeñitos que a lo mejor no se ven bien ahorita, que son cubos, que son círculos de colores, son los otros residuos, ¿sí? Cada uno de estos residuos le da una carga, ¿sí? Le otorga una carga negativa, por lo tanto es una proteína polianiónica, ¿sí? Y esto genera un efecto amortiguador. Es muy bueno porque no es tema de esta plática, pero el riñón hace que la orina esté altamente amortiguada con sistemas buffer, sistemas como el bicarbonato, sistemas como el fosfato, incluso como el amonio, hacen que pues no te vayas un pH excesivamente alcalino ni un pH excesivamente ácido, sino trata de amortiguarla lo más posible. Tiene también el antígeno SDA, que es un determinante del grupo sanguíneo dominante. Tiene también un proceso de oglicosilación que puede estar regulada por hormonas esteroideas producidas en el embarazo. No termina acá. Si seguimos con las propiedades, vean que tiene cuatro dominios EGF, que es un factor de crecimiento epidérmico, pero esta proteína lo utiliza como sitios de unión al calcio. A ver, vamos a pensar, ¿qué tendrá que ver una proteína urinaria con un sitio de unión al calcio? Vamos a pensar. Y si a alguien ya se le ocurrió mencionar los cristales, tiene razón. Entonces, ¿quiere decir que esta proteína tiene interacción con los cristales? Sí, pero sobre todo con los cristales de calcio. ¿Y cuáles son los que conocemos? Oxalato de calcio monohidratado, dihidratado, carbonato de calcio y fosfato de calcio, ¿ok? También tiene el dominio D8C, que tiene un papel vital en el ensamblaje de estas proteínas en polímeros extracelulares supramoleculares. También tiene parches hidrófobos y HP, EHP, que son esenciales para la escisión proteílica precisa de la membrana apical. A ver, vamos a leer este término que también está muy complejo, ¿no? Es esencial este parche para la escisión proteolítica precisa de la membrana apical. Para ustedes, ¿qué entiende que es una escisión? Una escisión es un corte o rompimiento o desprendimiento, ¿sí? Entonces, tienen ciertas moléculas que son los sitios de unión para que estén pegaditos a la membrana, pero inteligentemente el diseño genético de esa proteína dice, bueno, tú vas a estar pegada un ratito, unas horas en la membrana y después te vas a desprender a cierto tiempo para que hagas tus siguientes funciones biológicas. Recuerden que lo que se desprende es un fragmento bioactivo, ¿sí? Es un monómero de la uromodulina. Y este otro sitio que es el P587 también ayuda en la escisión proteolítica. Y ya si hacemos una radiografía, vean, aquí es el sitio del urinal al calcio, aquí está el dominio de función incierta, rico en cisteína, este es el sitio de escisión proteolítica precisa de la membrana apical, sitio de polimerización, etcétera. Entonces, toda esta proteína tiene funciones sumamente complejas que son derivadas de su estructura primaria de los aminoácidos, pero también muy, muy importante de todos aquellos residuos que se le agregan en su maduración.
Esta diapositiva vamos a hablar de los mecanismos de decisión. Bueno, como lo indicamos, se necesita de una proteasa. ¿Cómo se llama? Esta es la epsina serina proteasa transmembrana tipo 2 y es una enzima que es liberada por la misma célula renal. Quiere decir que la célula renal sabe que tiene anclada la uromodulina en su membrana y bajo ciertas condiciones, ciertos factores, retroalimentación positiva o negativa, sabe que en un momento tiene que sacar esa célula renal la proteasa. ¿Para qué? Para cortar la proteína y liberarla. Así es como nosotros cuando ya vemos nuestras uñas largas, las sentimos, vamos por el corta uñas y la cortamos. Bueno, algo así pasa con la célula renal. Paso número uno es que la proteína todavía anclada a la célula renal se empieza a polimerizar, ¿sí? Se empieza a crecer. Paso 2, liberación, es decir, que hace la escisión proteolítica y libera esos fragmentos bioactivos. Ahora, los ratones knockout, si alguien de ustedes no entiende este término, bueno, los experimentos con animales, sobre todo con los murinos, cuando tú quieres ver qué pasa cuando le quitas un factor, por ejemplo, una proteína o una enzima a un ser vivo, puedes hacer unos ratones knockout o knockdown. Los knockout significa que totalmente inhibes la producción de esa proteína o de esa enzima. Entonces, evalúas qué pasa cuando ese ratón no tiene para nada esa proteína o enzima expresada. Y los ratones knockdown son los que parcialmente inhiben. Es decir, si tenías una secreción de 500 miligramos de esa proteína, pues se lo vas a bajar como a 200 o a 100 o a 50, ¿sí? Para evaluar qué es lo que pasa cuando disminuyes la función, no cuando la eliminas, sino cuando la disminuyes. Entonces, en este experimento hicieron un ratón knockout para la uromodulina, que quiere decir que inhibieron la síntesis de uromodulina a nivel renal. Quiere decir que en sus dos riñoncitos, en sus 2 millones de nefronas de ese ratoncito, absolutamente ninguna nefrona, ningún túbulo del asa de Henle estaba produciendo la uromodulina. ¿Qué se esperan que pase en este ratón? Bueno, en el experimento se vieron que disminuye la liberación de euromodulina y se acumula patológicamente en los riñones, ¿sí? Porque no polimeriza y no se desprende tan fácilmente. ¿Se dan cuenta? Perdón, aquí voy a corregir. Hicieron el knockout para la proteasa. Quiere decir que sí se sintetizaba la uromodulina, pero nunca se cortaba. Por eso es que se acumulaba y se polimeriza. Ahora sí, proseguimos. Vamos a hablar ahora la uromodulina polimérica. Vean, esta es la uromodulina que en este punto aquí termina, pero si se dan cuenta se engancha con en un siguiente monómero. Aquí termina el monómero, pero está enganchado al siguiente monómero. Entonces pueden hacer longitudes muy grandes, de manera que pueden alcanzar hasta 7 por 10 a la 6 daltones de peso. Cuando esas estructuras las observan con microscopía electrónica, observan una estructura de matriz porosa y tridimensional. Con microscopía electrónica ven filamentos de proteínas alargados que comprenden fibrillas más pequeñas y miden aproximadamente 10 Armstrong de ancho y tienen una longitud promedio de 25.000 Armstrong. Cuando yo copié y pegué esta información del artículo, aquí terminaba, ¿sí? 25.000 Armstrong y pues nosotros en el ambiente microscópico, ¿no? Nosotros los que nos dedicamos al laboratorio, no manejamos estas unidades, entonces pues rápido saqué mi calculadora, cuántos Armstrongs equivalen a cuántos micras, entonces encontré que esto equivale a 25 micras. La pregunta es, ¿nosotros con nuestros microscopios ópticos podemos ver 25 micras? Claro que sí, ¿sí? Entonces, ¿podría ser que nosotros observemos estos filamentos en microscopio? Podría ser que sí. Su disposición estructural dice que tiene una máxima compactación controlada con concentraciones de cloruro de calcio y cloruro de sodio en el asa ascendente de Gele. Esto es bien importante porque nosotros siempre hacemos mención, las proteínas en orina, como esta, la proteína uromodulina, tienen un índice de fracción muy bajo. Quiere decir que podría ser que no se vea normalmente en orinas que están muy diluidas. Aquellos pacientes que tienen orinas muy concentradas, ¿sí? Son las que se visualizan mejor algunos elementos que normalmente pasan desapercibidos, por ejemplo, la uromodulina en filamentos, los cilindros hialinos, algunos eritrocitos y elementos que son un poquito difíciles de ver. Entonces, vean, esto es a lo que quiero ir. Si alguno de ustedes en esta plática nunca había visto un filamento de mucina, ¿sí? O sea, un filamento de moco, se los presento. Ahora, ¿por qué se ve así? Muchos dirán, mi microscopio no se ve así. Bueno, es que aquí estamos ocupando un microscopio de contraste de fases.
Eso precisamente nos ayuda a ver los elementos que tienen un índice de refracción muy bajo, ¿sí? Si yo lo cambio esto a campo claro, casi no se van a visualizar. Tenemos que hacer ahí unos movimientos del condensador, de la platina, para que se logren ver bien, o podremos hacer una iluminación oblicua para que más o menos se vean estas estructuras. Pero si no ocupamos esto, generalmente estamos haciendo una subestimación, ¿sí? Entonces, si nosotros, ¿cuántos de ustedes vayan poniendo en el chat, por favor, para que hagamos después una estadística? Pongan en el chat los que hacen examen de orina, cuántas orinas analizaron este día, por favor. Pónganles, a lo mejor uno hizo 5 este día, a lo mejor uno hizo 200, a lo mejor uno hizo 80, por favor, colóquenlo y ahorita los voy leyendo. Pero vamos a imaginar que alguien hizo 10 exámenes generales de orina. Si dos de esas 10, que sería el 20%, trajeron los filamentos de mucina, la mayoría de nosotros no lo vamos a poder ver, repito, por su índice de refracción. Si el paciente estaba deshidratado, es decir, que su densidad es más o menos de 1.035 para arriba, y aparte si usamos colorante, seguramente sí pudimos ver estas estructuras. De lo contrario, quiere decir con densidades bajas, abajo de 1.020 y sin colorante, seguramente no estamos viendo estas estructuras. Vamos a hablar de la producción de uromodulina. Vean, su secreción urinaria diaria ya está conocida. Son entre 50 y 150 miligramos por decilitro. Quiere decir que cada día estamos eliminando esta cantidad de una proteína. ¿Por qué? Porque es necesario para las vías urinarias, ¿sí? La vida media es de 16 horas. También se lleva a cabo una hipersecreción según las condiciones. Es directamente proporcional al consumo de sodio, quiere decir, personas que consumen una gran cantidad de sodio van a tener una gran producción y secreción de uromodulina. También cuando tienes una alta ingesta proteica, ¿como quién? Pues como las personas que les gusta ir al gimnasio y les gusta subir su masa muscular, entonces están consumiendo mucha proteína, ¿no? Eh, Algunas alteraciones de la vasopresina o hormona antidiurética y hormonas tiroideas. La disposición estructural dice que, bueno, esto se repitió, es la máxima concentración. Entonces vean que aquí tenemos un riñoncito que todo el tiempo como fábrica está produciendo esas subunidades de uromodulina. ¿Para qué? Para sus propias funciones, recuérdenlo, que tiene que ayudar a ser impermeable en el asa de Henle, pero también vamos a ver otras funciones que son después de la nefrona. Sí, y entonces vean, precisamente en el canal medular externo, es decir, estamos hablando de la médula del riñón, regula el potasio. Ahora, también interactúa con el transportador de cloruro sodio-potasio, ¿sí? Precisamente transportando sodio-potasio. También influye sobre el contrasportador NSC, que tiene que ver con el sodio y cloruro. Tiene que ver con estos receptores TRPBB 5,6 para modular el calcio, ¿sí? Tiene que ver con el canal iónico melastatina 6 que sirve para regular el magnesio. Esta me gustó ponerla un poquito más enfatizada. Vean que son funciones postrenales. En las vías urinarias, la uromodulina regula la presión, ¿sí? Es decir, la presión del ultrafiltrado, pero también es encargado de la promoción de la formación de cilindros, ¿sí? Protección contra cristales, ¿sí? ¿Y cómo funciona? Inhibe que se crean, pero si ya se crearon, inhibe que se agreguen. Pero si ya se agregaron, también inhibe a que crezcan, ¿sí? Esto no lo hace sola, también existen otras proteínas anexas como la nefrocalcina, iropotina, etcétera, ¿no? Y también hace la inhibición de infecciones. Entonces, ojo aquí, y si algún médico nos está viendo en este momento, es muy bueno que hagamos esta aclaración, ¿sí? Cuando alguien piense erróneamente que un paciente está teniendo una alta cantidad de albúmina, ¿sí? Que eso seguramente me lo van a preguntar al final, van a decir, ¿por qué no hay cilindros, no? O al revés, con la cilindruria hay veces que no hay una proteinuria tan fuerte, ¿no? Y muchas veces se ha creado el mito de que los cilindros están creados por albúmina y no es así, ¿no? Pueden contener menos de un 3% de albúmina los cilindros, sí, pero ya vemos que la matriz es exclusivamente de uromodulina, ¿no? Habrá artículos también que los cilindros serios los han analizado y tienen incluso otros tipos de proteínas, incluso algunas proteínas patológicas, pero eh, en el lore de la función renal, la matriz que crea los cilindros es Porque la la otra ya. uromodulina. Entonces, vean, aquí tenemos una fotografía. ¿Qué es lo que estamos viendo? Para empezar,
Por aquí ya se filtró un cilindrito hialino. Perfecto. Ahora, observan los filamentos de mucina. Aquí hay uno, ¿sí? Está muy tenue. Por aquí hay otro. Y lógicamente todo esto es un agregado proteico con elementos biológicos que no se alcanza a ver bien si son leucocitos o eritrocitos, pero también cristales, ¿no? Aquí hay cristales de oxalato de calcio y por aquí que no se ve aprecian, seguramente son cristales de fosfatos amorfos, ¿no? Aquí también hay. Entonces, aquí se ve la primera función que es agregativa. Está agregando algunos elementos, probablemente si haya bacterias también los va a agregar, y todo esto pues va a salir por la orina. ¿Para qué? Para hacer una limpieza de las vías urinarias y esto en lugar de que se adhiera y empieza a ejercer efectos como la citotoxicidad o estrés oxidativo, pues mejor se vaya hacia la taza del baño. ¿Qué otra función tiene contra E. coli? Bueno, la uromodulina, fíjense que hace una inhibición de la adhesión. ¿Cómo? Formando estructuras filamentosas. Otra vez, entonces los filamentos tendrán su razón de ser, claro, tienen su importancia. ¿Sí? ¿Cómo interactúa con el Pilus tipo 1 de coli? Bueno, uromodulina está actuando como un ligando multivalente para estas adhesinas, entonces se le va a pegar. ¿Alguno de ustedes ha visto las trampas para ratón? ¿Sí? Esos que son así como pegamentos que están en una charolita, pues más o menos eso hace uromodulina hace que cuando pase E. coli con sus pilis y fimbrias se pegue de manera casi irreversible esa proteína. Entonces ya no tenga movilidad de coli para ir a hacer su infección. Otra función es la agregativa. Agrega grupos de bacterias dificultando su movilidad y adhesión al uroepitelio. Tiene un glicano N275, por eso quise poner esa radiografía de todos los elementos de los carbohidratos que están en la proteína para que más o menos se den una idea. N275, pues está por ahí, pero es un carbohidrato. Y sirve para la unión a fimbria tipo 1 agregativa, ¿sí? Tiene una actividad mayoritaria sobre E. coli, sobre Staphylococcus aureus, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae y Candida albicans, que casualmente son de los patógenos, pues en el top, ¿no? Están en el top 5, en el top 10 de patógenos de infecciones urinarias complicadas. Siguiente caso, vean. Claro que en esta fotografía, si yo les digo dónde está la proteína, ustedes van a saber localizarla, ¿verdad? ¿Estarán de este lado la proteína, uromodulina, o estará de este lado? Bueno, si bien lo que vemos que está un poquito desenfocado son una bacteriuria muy fuerte. Obviamente también hay leucocituria, probablemente haya eritrocituria, pero vean, toda esta proteína está de este lado, está agregada, ¿sí? Está agregando los elementos que ya no funcionan, es decir, los leucocitos que ya cumplieron su función, está incluso interactuando con las citocinas que pues, no se puede ver aquí, pero también está englobando las bacterias. Y seguramente si por ahí hay algún cristalillo, también lo va a englobar, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, todo esto, que antes eran filamentos muy delgaditos, seguramente se secretó de manera mucho más fuerte, mucho más aguda, para poder contrarrestar. Entonces, nuevamente, con todo gusto, si alguien pudiera decir al final de la plática, yo no estoy de acuerdo, esto podría ser moco uretral o incluso moco a nivel vaginal, le doy la razón. Claro, porque todavía no tenemos la tecnología, los marcadores para ocuparlos de rutina y decir, ah, esta proteína es de tal naturaleza. No, hasta este punto lo estamos deduciendo, ¿no? Suponiendo que se siguió adecuadamente la fase preanalítica de la recolección de orina, entonces en este caso muy seguramente sí sería la uromodulina. Pero no olvidar que también pueden ser otros elementos, ¿no? Como proteínas que no son del riñón, como las secretadas por las glándulas uretrales o por el arrastre vaginal, ¿sí? Entonces, en este modelo, vean, aquí tenemos nuestras células de urotelio, ¿sí? Aquí serían, pues, estoy poniendo como si fuera un corte. Aquí tenemos las de urotelio intermedio, las del urotelio superficial, binucleadas. Y vean, si este urotelio tiene una alta protección de la uromodulina, ¿por qué? Porque la uromodulina, por supuesto, que va a recubrir y proteger a las células de urotelio, ¿sí? Del uréter para abajo los va a proteger. Entonces, cuando se protege adecuadamente, cuando hay una alta concentración de la uromodulina, entonces vean que va a haber una ausencia de bacteriuria. Ahora, si por alguna razón que vamos a ver más adelante en ciertas patologías o defectos genéticos, se disminuye tanto la secreción como la función de la uromodulina,
Entonces, vean, de aquí vienen muchas infecciones en diferentes modalidades. Seguramente muchos de ustedes han de estar pensando, bueno, si uromodulina, entre muchas otras cosas, tiene que ver con la inhibición de cristales y de bacterias, entonces, por deducción, aquellas personas que llevan no solo 2 episodios al año, sino a lo mejor hay personas que llevan 5 o 10 años con infecciones que no se les quitan, ya sea por hongos, por bacterias, o tienen incluso ya no solo cristaluria, sino litiasis renal. Ya los han operado 6, 7 veces de cálculos. Entonces, ¿eso tendrá que ver con la uromodulina? Probablemente sí, ¿sí? No exclusivamente, pero veremos más adelante ahorita en las siguientes diapositivas cómo uromodulina tiene que ver con muchos de estos procesos. Este es un cuadro, no lo vamos a ver a leer todo, ¿sí? Pero son las funciones inmunológicas. Vean cómo remodulina con quién va a interactuar con muchos, ¿no? Con citocinas por los receptores TLR4, unión a bacterias, que acabamos de ver las fotografías, activación de neutrófilos, abundancia de los macrófagos, granulopoiesis, tiene que interactuar con receptores del intersticio renal, incluso con el lumen tubular, por ejemplo, para la creación de los cristales. Vamos a poner una pregunta rápida. ¿Existen los autoanticuerpos contra homodulina? Recordarán que hace algunas décadas pues, se empezó a hacer el estudio cada vez más profundo de los autoanticuerpos, ¿no? Sobre todo de estas enfermedades autoinmunes. Entonces ya se encontró que sí, desafortunadamente existen anticuerpos que se dirigen con nuestra uromodulina. Entonces, al dirigirla contra la uromodulina, ¿qué creen que pase? Va a disminuir tanto su secreción como su función. Entonces, los autoanticuerpos producen trastornos tubulares y de infecciones urinarias, probablemente en problemas litiásicos. Se ha detectado la presencia de estos autoanticuerpos tanto en donadores y receptores de trasplante renal en algunos casos, ¿sí? Tiene una correlación positiva con patógenos urinarios y resistencia a antibióticos, y tiene una correlación negativa con marcadores de infección del tracto urinario. También vean que tiene otras funciones más allá de lo que pensamos que es a nivel renal. Tiene una función antiinflamatoria, quiere decir que inhibe ciertas citocinas y ciertas quimiosinas para generar una inflamación adecuada. Recuerden, el decir tengo inflamación no es nada malo, ¿sí? La inflamación es fisiológica, ¿sí? Más bien la ausencia de inflamación es lo que puede ser un problema, ¿no? Entonces, la inflamación se tiene que dar en su tiempo y en su forma, ¿sí? Por eso hay promotores e inhibidores. Entonces, uno de estos reguladores es la proteína uromodulina, que la inflamación debe ser en su tiempo y en su forma en los procesos urinarios, como las infecciones, pero también en otros, ¿no? Entonces, también ese es un agente homeostático, quiere decir que busca el equilibrio ante señales de estrés. Genera también quimiotaxis, que esto para qué es, recuerden que es para los leucocitos, ¿no? La concentración de uromodulina hace que mantenga la homeostasis de los fagocitos medulares, ¿sí? Nuevamente, aquí en los experimentos se han hecho en ratones knockout para uromodulina y se observó una disminución de células fagocíticas medulares. Quiere decir que cuando le quitas a un ratoncito la uromodulina, ya no puede haber una señal tan fuerte de los fagocitos. Entonces, si quitas las células fagocíticas, pues generan procesos aberrantes de la inmunidad, ¿sí? Incluso, vean, tiene una función antioxidante, inhibe las especies reactivas del oxígeno, inhibiendo el canal TRPM2. Bueno, en resumen, es un antioxidante. Otra función que me gusta resaltar es la modulación inmune. Mejora la unión a inmunoglobulinas y a citocinas, activa los monocitos y células dendríticas vía TLR4. Pues, a este punto, ustedes sabían todas esas funciones, son muy novedosas y por desgracia, pues no todos los compañeros lo saben, entonces por eso a veces se menosprecia esta proteína. Bueno, rápidamente les voy a mencionar algunas 5 o 6 enfermedades relacionadas con la uromodulina y vamos a empezar con la enfermedad renal aguda para después nos vamos a la enfermedad renal crónica. Bien, en la enfermedad renal aguda ya se han hecho ensayos de isquemia reperfusión. Recuerden, isquemia es cuando se obstruye parcialmente el flujo, parcial o totalmente el flujo sanguíneo, ¿sí? Por lo tanto, para empezar hay una hipoxia y después una hipoxemia. Y después, cuando se vuelve a destapar esa vía sanguínea, se le llama reperfusión. Y la reperfusión, pues no es tan buena, porque si ya las células se acostumbraron a que hay hipoxia, cuando tú les das el bombazo de oxígeno, pues generan
daños, entre ellos el daño oxidativo. ¿Sí? Entonces, para los ratoncitos que le quitaron la uromodulina, en esos ensayos de isquemia reperfusión salieron mucho más dañados que aquellos ratones que sí tenían la uromodulina. ¿Por qué? Porque uromodulina, como ya lo vimos, es un antioxidante. ¿Sí? Las células más protegidas de estos ratoncitos son las de los túbulos proximales. ¿Sí? Incluso existe una evidencia de una migración de la uromodulina. La uromodulina se reubicaba en los dominios vasolaterales de los túbulos, así como el intersticio. Está un poquito complejo de entender esto, por eso les hice el dibujo. Imagínense que la orina va aquí, de izquierda a derecha, ¿no? Vamos a suponer que estas son las células de las ADGN. Obviamente aquí se va a sintetizar la uromodulina, ¿no? Vean que aquí está, estos puntitos significan que la uromodulina pues está pegada a la membrana apical de la célula. Pero vean que, según este artículo, puede haber un transporte vasolateral. Quiere decir que las células se pasan de lado a lado, ¿sí? O incluso vía intersticial esta proteína para llegar incluso a las células de los túbulos proximales, que obviamente túbulos proximales está antes de las de Henle. Entonces, esto también es un hecho un poquito que inesperado para los científicos encontrar uromodulina antes del sitio donde se uno. ¿Por qué? Porque tiene este transporte vasolateral o intersticial. No vamos a leer todo este esquema, pero quiero que vean cómo aquí estamos mencionando todas las funciones eh, de la uromodulina. Vean, aquí está, en el punto uno se da la inflamación de los neutrófilos, ¿sí? Bueno, la regulación. En el punto 2 sí, es la interacción con los fagocitos mononucleares. Punto número 3, activación de células renales y células uroteliales y protección. Y en el punto 4, la activación de la vía clásica del complemento. Entonces, son funciones bien importantes en las que si disminuye la cantidad de uromodulina, pues ¿qué creen? Esto también se va a ver disminuido, generando una o más consecuencias para la vía urinaria. Ahora, vámonos a la enfermedad renal crónica, que tenemos muchos más casos. Bien, esto, como les digo, va de la mano con la plática que van a tener mañana con el colega. Mañana el colega les va a hablar de qué, de las tasas de filtración, de las fórmulas matemáticas para ver la función renal, sí, un poquito de fisiología, un poquito de filtración. Y sobre todo va a tocar los parámetros bioquímicos como los azoados. Pero espero que también le pregunten o le comenten, ¿no? Ah, bueno, ayer el químico Lalo nos habló que aparte actualmente se quiere introducir un término más, es decir, para los enfermos renales, ya sabemos que ocupamos para hacer ciertas determinaciones de función renal: proteinuria, albuminuria, ratios con creatinina, urea, ácido úrico, entre otros, ¿no? También podríamos mencionar la cistatina C, la beta 2 microglobulina, pero este es el hijo menor, el más reciente de la familia, la uromodulina. Vean que es un marcador temprano de enfermedad renal crónica, ¿sí? Y es un biomarcador fiable según nuestros estudios para evaluar la función renal, ¿no? Si comparamos la uromodulina contra los azoados, quiere decir urea creatinina, se muestran concentraciones más bajas a medida que disminuye la función renal, ¿sí? La uromodulina sérica, recuerden que en la diapositiva anterior vimos que en el suero también podríamos medir por ELISA la uromodulina, muestra una capacidad discriminatoria superior entre la etapa uno de la enfermedad renal crónica y la no enfermedad renal crónica, ¿sí? Y su excreción de la uromodulina, que es durante todo el día y es más o menos constante, nos permite que se puedan hacer también mediciones de uromodulina de 24 horas y radio uromodulina creatinina. Ojo, casi no lo han escuchado ustedes, pero yo creo que de aquí a 10 años cada vez lo van a escuchar más de los médicos, ¿no? Que ya lo manden a los laboratorios. Por favor, hazme una determinación de uromodulina de 24 horas, uromodulina en orina espontánea o relación uromodulina creatinina. Van a ver que se les va a cumplir, ¿sí? Vamos a empezar con uno de estos temas que es la nefropatía por inmunoglobulina A. Sí, bueno, la inmunoglobulina A participa en el 40% de las glomerulonefritis primarias, ¿sí? ¿Cómo se presenta? Bueno, se presenta esta nefropatía porque los pacientes llegan con hematuria, proteinuria, pérdida de la función renal por atrofia tubular y fibrosis intersticial. Esto, algunas partes sí la podremos ver nosotros como laboratorio en el microscopio, pero hay otros que necesitan ser evaluados por otros especialistas, ¿no? Se hizo un estudio piloto, ¿sí? Con 344 pacientes que tenían niveles bajos de uromodulina, ¿sí?
Bueno, obviamente estos pacientes estaban cursando por una nefropatía, ¿verdad? Pero al medirlas, la uromodulina estaba muy bajo sus niveles, ¿no? Entonces se correlacionó con la disminución de su estimación de la tasa de filtración y atrofia tubular, ¿sí? ¿Por qué? Entonces, es muy lógico, ¿no? Si tu riñón está sufriendo por IgA, por lo tanto, los túbulos se están dañando y los túbulos, en particular el asa de Henle ascendente, es la encargada de secretar la uromodulina. Entonces, es lógico que si pierdes tu fábrica, pierdes el producto, ¿no? Que sería la uromodulina. Entonces, en esta patología, la uromodulina como marcador tiene una función doble, ¿sí? Número uno, va a ser un marcador de la disminución de la función renal, quiere decir, a menor concentración de uromodulina, también tu función renal va a estar disminuyendo. Pero también es un circuito vicioso de pérdida de protección, porque por cada unidad de uromodulina que pierdas, ¿sí? Porque estás perdiendo células renales, vas a tener más daños, porque la uromodulina es un protector, ¿no? Entonces, si tienes más daños, pierdes más células renales, de manera que más rápido disminuye tu función renal y más rápido disminuye tu protección. Siguiente enfermedad es la nefropatía diabética. ¿Cuál es la estadística? Inicia con disfunción túbulo intersticial. Quiere decir que sufre el túbulo y sufre el intersticio. ¿Cuál es la cinética? La uromodulina es inicialmente normal después de un diagnóstico de diabetes, ¿sí? Nuevamente, te dan el diagnóstico de diabetes, aparentemente es normal. ¿Y qué creen? Después sube esta uromodulina. ¿Por qué? Porque esta nefropatía no daña directamente, no daña inicialmente el túbulo. Entonces permite que, como muchos otros sistemas del riñón que son adaptativos, cuando tú empiezas a estresar a tu tejido o a tu órgano, obviamente se van a aumentar de manera adaptativa los defensores. La uromodulina es un defensor. Entonces, por eso, más o menos a los 3 5 años de tener nefropatía diabética, pues vamos a poner más defensas, ¿sí? Esto es una estrategia muy inteligente por parte del riñón, pero como todo, a ver, a los pacientes con DM2, ¿qué es lo que se les agota? Pues después de mucho tiempo el páncreas de estar secretando insulina, pues llega una insuficiencia de secreción pancreática, ¿verdad? Lo mismo el riñón. En un cierto punto, después de muchos años de hiperproducir uromodulina, va a llegar un punto en que pues se agota. Entonces, vean, aquí pasamos a la siguiente fase y dice la enfermedad renal diabética, después de 15 años de duración, ahora sí la uromodulina tiende a disminuir, ¿sí? Entonces, es muy importante si se va a determinar la uromodulina en estos pacientes, saber cuál es la evolución que han tenido de su nefropatía diabética. Entonces, una disminución en los niveles de uromodulina urinaria se relacionó con un riesgo 8 veces mayor de muerte cardiovascular y uremia. Entonces, también van a ver que de aquí a 10 años, todos esos médicos o cardiólogos que les gusta mandar la troponina, ¿verdad? Los péptidos natriuréticos, los marcadores de sufrimiento renal, la CKMB, pues también van a empezar a mandar uromodulina sérica. ¿Por qué? Porque es un marcador también de riesgo cardiovascular y uremia, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque ocurre un proceso de calcificación en las arterias coronarias. Entonces, la uromodulina sérica puede contribuir activamente a la patogénesis de la arteriosclerosis, a ejercer directamente un papel importante en la supresión de las vías inflamatorias y fibróticas. Es un poquito más complejo, ¿verdad? Ahorita lo estamos haciendo como un breviario cultural. Ahora, a estos pobres pacientitos que tienen una nefritis lúpica, ¿sí? También tiene que ver mucho la uromodulina. Ok, vamos a suponer que tenemos 10 pacientitos con lupus eritematoso. Bueno, en el 70% de los casos, es decir, es muy probable que a 7 de esos 10 pacientitos que ya tienen lupus eritematoso, vaya a haber en un momento de su enfermedad, del curso de su enfermedad, van a tener nefritis lúpica, ¿sí? Y solo 25 a 30 de este 70%, cuando se les da su tratamiento, logran la remisión. Quiere decir que es muy frecuente la nefritis lúpica en estos pacientes. Se hizo un modelo murino, ¿sí? En el cual pues, se les desarrolló un síndrome parecido al lupus eritematoso. Se encontró que hay mayor poder predictivo usando la uromodulina junto con la beta 2 microglobulina. Ojo, aquí estamos combinando estos dos factores. Y esa combinación es mucho mejor que usar solamente proteinuria como un marcador de la progresión de la nefritis lúpica, ¿sí? Entonces, si lo comparamos, la uromodulina, los pacientes que tienen lupus
pero sin nefritis lúpica tuvieron más concentración de uromodulina que los pacientes con lupus, pero con nefritis lúpica. Entonces aquí se ve el efecto protector nuevamente, ¿no? Glomerulonefritis asociada a los ANCA, que son los anticuerpos contra el citoplasma de los neutrófilos. Se hizo un análisis multivariante, ¿sí? En el cual se hizo un radio uromodulina creatinina, entonces se encontró una concentración baja, ¿sí? La uromodulina directa sérica también estaba baja y la creatinina sérica estaba elevada, ¿sí? Entonces, aquí no está hablando de que hay glomerulonefritis, ¿no? Entonces, eso se usó como un factor pronóstico. Ahora, también va a disminuir la uromodulina. Y esto se debe a la baja función de las células tubulares renales por lesión túbulo intersticial, ¿sí? Quiere decir que aquellos pacientitos que han diagnosticado con anticuerpos con estos ANCA, ¿sí? Entonces también tienen la probabilidad de tener una lesión túbulo intersticial. Por lo tanto, va a haber una disminución en su síntesis y concentración de la uromodulina. Por lo tanto, va a haber disminución de la protección. Entonces, ojo, también estos pacientes que creen que tengan, pues, una susceptibilidad mayor por la disminución de su protección a tener que infecciones de vías urinarias, cristalurias principalmente, pero también puede haber cistitis, puede haber otros problemas a nivel de las vías urinarias inferiores, ¿sí? Entonces, ¿de qué nos habla el daño tubular proximal? No hay modificación de la hormodulina dado que no es su sitio de producción. Ahora, los que me conozcan, que me han visto en otras presentaciones, saben que ese es de mis temas favoritos, ¿no? Los cálculos urinarios renales, que incluso ahí estamos haciendo unos videos también en las redes sociales para que ustedes conozcan un poquito más de estos problemas, ¿no? ¿Cuál es la prevalencia de los cálculos renales? Bueno, en hombres y mujeres ha incrementado este padecimiento. ¿Por qué? Por el estilo de vida. De hecho, desde 2019 más o menos que hubo la epidemia, pues, sabemos que cambiaron muchos estilos de vida, ¿no? Cómo vamos a comprar, cómo pedimos ya todos nuestros productos a domicilio, como muchos de nosotros hacemos reuniones virtuales, trabajamos desde casa. Entonces, todo esto favoreció tremendamente a los cálculos renales, ¿no? Estudio de caso. Bueno, es consistente siempre la baja concentración de uromodulina en estos pacientes formadores de urolitos. Es lo que hablábamos al inicio de la presentación. Entonces, si tienes una falla en tu uromodulina, es muy seguro, no 100%, pero es muy seguro que vas a tener mayor incidencia de estos problemas de cristaluria. Si esto le sumas otros factores, eh, macroambientales, epigenéticos de tu estilo de vida, pues obviamente que entonces le das mucho más peso a la probabilidad de desarrollar cálculos renales. Y ojo, s- en cuando desarrolles el primer cálculo renal, es probable que al menos vas a tener un segundo episodio en tu vida, ¿sí? Puedes tener uno o muchísimos más, pero es casi seguro que vas a tener una reincidencia. Bueno, entonces aquí también ya se encontró en el análisis del proteoma que hay una sialilación deficiente. ¿Se acuerdan dónde se llevaba a cabo la sialilación? En el aparato de Golgi, ¿verdad? Es una especie de maduración. En hombres tuvo una reducción de ácido siálico del 29%, en pacientes con cálculos renales y en mujeres del 24%. Quiere decir que esa estructura proteica en su totalidad tiene más o menos entre 25 y 30% menos residuos de sialilación. Entonces tiene 30% aproximadamente menos efectividad en su función contra los cristales, ¿no? Pero también en los azúcares neutros y aminoácidos de esta secuencia proteica, también hubo una reducción entre el 18 y 20% de su función, ¿sí? Entonces, aquí les tengo una mala noticia. Poca uromodulina es mala. Mucha uromodulina también es mala y uromodulina aberrante pues también es mala. Entonces, se tiene que tener la cantidad exacta para que haga su función. Las formas oxidadas de uromodulina ya se descubrió que juegan un papel importante en la promoción de la cristalización, ¿sí? Entonces, si tu uromodulina está oxidada por cualquier otro conjunto de factores epigenéticos, pues en lugar de protegerte, te va a perjudicar, va a facilitar que tengas procesos como de cristaluria o infecciones. Entonces, y aquí también es un consejo que siempre doy. La forma más fácil de prevenir muchos problemas de tracto urinario, sobre todo cristalurias y bacteriurias, pues es ir al baño en el tiempo adecuado. Si ahorita ustedes tienen ganas de ir al baño, pues ni modo, piérdanse un ratito del curso, pero acudan rápidamente, porque cada minuto que ustedes dejan
son más moléculas de cristales que se están juntando o más bacterias que se están replicando aumenta la probabilidad de tener eventos de cristaluria, bacteriuria, etcétera, ¿sí? Nefropatía obstructiva, ya vamos a acabar más o menos con las patologías. Bueno, la presentación de esta nefropatía obstructiva, ¿sí? Crónica, induce lesiones túbulo-intersticiales nuevamente, ¿sí? A través de la molécula angiotensina 2 intrarrenal. Bueno, se hace una liberación de citocinas y moléculas de adhesión, infiltración de macrófagos, especies reactivas del oxígeno y una reducción del flujo sanguíneo renal, ¿sí? Todo esto, para que lo entiendan, es como cuando se tapa el excusado de tu casa, ¿no? Pues cuando se tapa, pues tienes que a fuerza destaparlo porque si no, no va a haber circulación, entonces no puedes utilizar el baño. Lo mismo acá, si tienes una obstrucción de tus túbulos urinarios, pues ¿qué crees? No va a haber circulación. Entonces, esto genera que aumente la presión hidrostática. Genera una inducción de isquemia tubular, genera compresión de las células tubulares y genera la alteración del esfuerzo cortante. ¿Cuál es el resultado final? Una atrofia del parénquima renal, que eso pues no es nada bueno, ¿verdad? Se encontró una correlación positiva entre la uromodulina sérica y la tasa de filtración glomerular media, ¿sí? Y el flujo plasmático renal efectivo. Siguiente vamos a hablar del reflujo vesíco-uretral. De hecho, hay dos tipos de reflujos, ¿no? Uno es cuando aberrantemente se llama eyaculación retrógrada, ¿no? La eyaculación retrógrada significa que de la parte de la próstata que arroja el líquido seminal, en lugar de salir al exterior del cuerpo, eh, a- de manera equivocada se cierra la compuerta que se debería abrir y se abre la que se debería cerrar. Entonces, ese contenido seminal, en lugar de ir para afuera de la uretra, va hacia la vejiga. Bueno, eso es un caso, pero no estamos hablando de eso. El reflujo vesicouretral, que es el segundo tipo de reflujos que les digo, es cuando también es un problema de compuertas y la, la, la orina, en lugar de ir normalmente del uréter hacia la vejiga, que es el órgano donde se almacena y después de salir libremente, hay algunas cantidades de orina que pueden regresar por esa unión del uréter a la vejiga. Y entonces al regresar, pues arrastra todo lo que había en la vejiga. Y sabemos que la vejiga en ciertas porciones no es totalmente estéril. Entonces, eso que creen va a causar infecciones, ¿verdad? Mutación de la uromodulina y enfermedades renales. Bueno, esta presentación, la mutación, es una alteración de la estructura terciaria de la uromodulina. Es un gran problema, porque si ya vimos que esa estructura debe ser exactamente con 614 aminoácidos, con sus respectivos residuos, con su respectivo punto isoeléctrico, ¿sí? Sus cargas polianónicas. Entonces, si tú modificas algunos aminoácidos de esta serie, pues ya no va a funcionar como debe ser, ¿no? Puede perder su función al 90%, al 75% o incluso al 0%, ¿sí? Entonces, perdón, las proteínas mutantes interrumpieron el tráfico intracelular y redujeron la capacidad de exponerse a la membrana, ¿sí? El resultado final de esta mutación de la uromodulina es la agregación de estas isoformas anormales que puede conducir a la formación de cilindros, pues de los cilindros que ya conocemos, ¿no? Causando obstrucción masiva de los túbulos. La siguiente es el síndrome de Fanconi. Bueno, ¿cuál es la presentación? El paciente tiene glucosuria, ojo, glucosuria, pero sus niveles de glucosa en el suero son normales. Aparte de esto, va a tener hiperaminoaciduria, quiere decir que tiene aminoácidos en la orina. Tiene pérdida urinaria del bicarbonato, lactato, fosfato, potasio y proteínas de bajo peso molecular. Todo esto, si tu paciente cumple con esto, seguramente tiene un síndrome de Fanconi. Ahora, en pediátricos se les ha hecho el análisis del proteoma y vieron que hay una pérdida de la función de la excreción tubular debido a una alteración del retículo endoplasmático. Ahí es donde está el problema. Entonces, se genera como efecto secundario una fibrosis intersticial. Hay un cambio en las proteasas involucradas en la degradación de colágeno y, hablando de la uromodulina, disminuye la síntesis y concentración urinaria. En este punto yo vi que su papel de la uromodulina no es tan fuerte, pero el artículo lo quiso mencionar, ¿sí? La enfermedad de Fabry, ¿sí? Es un trastorno ligado al cromosoma X. Es causado por deficiencia de esta enzima que se llama alfa-galactosidasa, por lo que se acumula
esta molécula que se llama triacilceramida, ¿sí? Una ceramida es un compuesto hidrofóbico y se acumula en los lisosomas celulares. Bueno, aquí vamos a hablar que se habla de la falla en la secreción de la uromodulina. Hubo fallas cualitativas y cuantitativas de esta proteína, tanto en cantidad como en plegamiento aberrante. Entonces, se da una retroalimentación, quiere decir que la baja concentración de la uromodulina incrementa la inflamación y el daño renal existente. Entonces, a manera de conclusión, en todas estas enfermedades que ya vimos, cuando tú disminuyes la expresión, la síntesis, la secreción o la escisión de la uromodulina, vas a tener muchos efectos colaterales que van a ser dañinos para la vía urinaria, ¿sí? Vamos a pasar un poquito rápido, pero esta diapositiva es la conclusión de todo el tema anterior. Aquí vean que tenemos los desórdenes tubulares. Les puedo pasar esta lámina que viene en el artículo que citamos al principio. Sí, vienen los desórdenes tubulares, viene la litiasis renal, viene la nefropatía obstructiva, la nefritis lúpica, ya vimos las mutaciones de la uromodulina, síndrome de Fanconi, enfermedad de Fabry y trasplante renal. E incluso el artículo citaba muchas más, pero se me hizo que iba a ser un poquito más cansado para esta plática. Entonces, si se dan cuenta, todos estos problemas que sí tienen que ver con la enfermedad renal crónica, pero tienen diferentes orígenes, pareciera que una clave, una pieza del rompecabezas que los especialistas en nefrología, en neurología, no habían considerado tomar en cuenta, pues era la uromodulina. Y esperemos que en un largo plazo o mediano plazo ya se integre al examen de orina y otros exámenes bioquímicos que puede ser un marcador renal, ¿sí? Entonces, aquí vamos a la mitad de la plática, vamos con buen tiempo. Vamos a poner la siguiente pregunta. ¿Las dietas altamente restrictivas afectan a la uromodulina, por tanto al riñón? Y esto es un llamado de atención porque, para aquellas personas que a lo mejor no son directamente ustedes, ¿no? Pero a lo mejor puede ser un familiar, puede ser su pareja, puede ser un amigo, ¿no? Que no sea personal de la salud. Y recuerden que actualmente en las redes sociales, pues hay eh, mucha información que está alterada, ¿no? O mucha desinformación. Entonces, no faltará quien diga, mira, si no comes casi nada, vas a tener un cuerpazo bien bonito, bien simétrico, ¿no? Vas a tener marcados los músculos. Sí, hay dietas muy buenas que un especialista puede poner, pero hay dietas que solitos se ponen las personas y en vez de ayudarles, ¿qué creen? Los van a desnutrir muy fuerte. Entonces, la uromodulina, como depende de tu ingesta de proteínas y aminoácidos, ¿qué creen? Pues la respuesta es afirmativa, ¿sí? Uromodulina, como todas las proteínas de nuestro cuerpo, requieren aminoácidos esenciales, así como minerales, traza, para su función tan diversificada. Entonces, la desnutrición puede conllevar un aumento del desgaste renal y por ende la salud sistémica, ¿sí? Aquí están otras fotografías muy bonitas. Vean, en este caso el paciente tenía una concentración urinaria muy elevada, 1.040, ¿sí? Y aparte usamos el azul de metileno como método de tinción. Entonces vean cómo se pueden ver perfectamente todos esos filamentos de proteína, ¿sí? Ahora, aquí se ve otra foto muy bonita. No siempre es tan fácil verla porque, repito, debe ser en el momento adecuado, debe ser una orina que no haya pasado tantas horas, tenerse en un pH específico, densidad específica, un punto diselactrio específico, para que se puedan ver estos filamentos. ¿Se dan cuenta? Todas estas rayitas, no es que esté rayado mi ocular, no. Vean, todo esto es filamentos de proteína. ¿Cuál es? No puedo asegurar que sea uromodulina, probablemente sí sea. Y vean cómo tiene esta interacción, al menos con los leucocitos. Los leucocitos no están libres. Esto, si se imagina como una red de barco pesquero, la red ven que agarra todos esos pescaditos. Bueno, los filamentos de mucina también pueden hacer que se agreguen estos elementos que quiere que se agreguen para que salgan de la orina y no afecten de manera excesiva, con daños citotóxicos, oxidantes, proinflamatorios, que no dañan las vías urinarias. Entonces, seguramente esta ya era la fase o más aguda o la fase resolutiva de la inflamación en este paciente. Vean, de hecho también hay una máxima que dice, como es abajo es arriba.
Se supone que los filamentos de proteína tienen una especie de entrecruzamiento o trenzado. Nosotros aquí en México le decimos trenzas, ¿verdad? A ese entrecruzamiento del cabello que se hacen las chicas. Y obviamente eso no es un filamento, porque los filamentos recuerden que tienen un grosor de 10 Armstrong, ¿no? Difícilmente los podemos ver, pero sí podemos ver su longitud. Aunque vean que este cilindro mostró un patrón que nunca había visto, ¿sí? Este cilindro, que aquí ya está hecho cilindro, vean cómo se ve aquí contorneado por los túbulos, pero también se ve que estaba, de una manera, estaba trenzado. Dejo una otra fotografía más bonita, pero esa no la puedo encontrar, donde incluso se ve como si fuera una doble hélice. No sé si a algunos de ustedes les han llegado este caso. No crean que es una prueba bioquímica, no es un TCI, aunque se parece. Esta era una orina que realmente no la puedes centrifugar. Desde que llegó del frasco hasta que lo saqué de la centrífuga, se mantuvo así, totalmente llena de esta proteína. Entonces, fue todo un reto poder tomarla porque en mi pipeta ni siquiera podía succionarla. Entonces, actualmente con el Instituto de Perú estamos trabajando en desarrollar un mucolítico, ¿sí? Que sea funcional para que en estos casos se pueda deshacer el moco y podamos evaluar lo que hay en el sedimento urinario, ¿sí? Entonces, esta imagen se obtuvo de la muestra anterior que ya les había enseñado. Y aquí ocupamos azul de toluidina, por eso se ve de un color un poquito diferente. Pero incluso si ustedes ocupan Steinheimer y Malvin, también se puede ver. ¿Se dan cuenta cómo aquí es la proteína mayoritaria? ¿Sí? Una parte está agregada y otra parte está en forma de filamentos. ¿Sí? Entonces, repito, las condiciones hacen que a veces ustedes pueden ver la proteína y hay veces que no. ¿Sí? Ahora sí, pasamos a la parte más bonita, que ya la parte anterior sí fue un poquito pesada. Vamos a ver por último la parte de cilindruría y ya después pasamos con las dudas, ¿no? Entonces, la cilindruría se clasifica como cilindros que contengan elementos celulares dentro de su estructura y restos no celulares. ¿Por qué? Porque estoy anclando esta parte de cilindruría con la parte de la proteína hormodulina. Repito, porque la matriz de todos estos cilindros es la misma, es la uromodulina o proteína Tams-Horfel, ¿sí? Y entonces, esto es una especie de biopsia, muchos de mis colegas también lo repiten y se me hace la palabra más adecuada. Un cilindro es una especie de biopsia, es una alícuota, es una muestra de lo que ocurría en este momento en los túbulos urinarios. Quiere decir, que si tú encuentras bacterias dentro de un cilindro, quiere decir que las bacterias están a nivel del túbulo. Si tú encuentras células renales, significa que el túbulo está desprendiendo células renales, lo cual es muy crítico para la salud. Si encuentras leucocitos, significa que hay una quimiotaxis de los leucocitos dentro del túbulo. Y si encuentras eritrocitos, pues obviamente que va a haber un sangrado a nivel de los túbulos. ¿Qué es lo que no puedes encontrar? Definitivamente es imposible que tú encuentres urotelio dentro de un cilindro. Esto es importante y a lo mejor algunos dicen, ¿por qué lo dices? Si es algo muy obvio, pero esta plática la pueden escuchar chicos que estén egresando apenas de la carrera, entonces pues es algo para marcarles la diferencia, ¿no? No puede haber urotelio ni células uretrales ni prostáticas en un cilindro porque el cilindro se genera arriba y estas células pues son de las vías urinarias inferiores, ¿no? Ahora, si pasamos a los cilindros granulares, que ahorita pondré las fotografías, son bien interesantes, porque los cilindros granulares tienen un antes y un después. Ahorita me van a entender por qué, ¿no? Luego llegan los cilindros serios, los lipídicos, los de cristales y los pigmentados, ¿no? Estos vienen bueno, todos estos vienen en las guías internacionales. También, si necesitan ese archivo de las guías internacionales, se los podemos brindar en el grupo, ¿sí? Ahora, bien importante saber la teoría más aceptada de cómo se generan estos cilindros. Bueno, aquí tenemos nuestro glomérulo. Aquí tenemos los túbulos proximales, el asa de Henle, y en el asa de Henle ascendente recuerden que es donde se genera la síntesis de la uromodulina. Hasta ahí yo creo que todos bien y ya lo entendieron. Bueno, ¿qué pasa? Aquí como es donde, el sitio donde se genera, vean, ahora vamos al cuadrito azul. Estas flechas verticales que son gruesecitas significa que el flujo es abundante. Hay una presión, eso lo van a ver mañana, van a ver que la presión efectiva de filtración son de 10 milímetros de mercurio, ¿no? A los cuales se contraponen otras presiones como la coloidosmótica, etcétera, ¿no? Entonces,
Estos son 10 milímetros de mercurio que están haciendo que, que la orina circule adecuadamente. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros disminuimos abajo de esos 10 milímetros de mercurio? Por ejemplo, en una persona que tiene una hemorragia, en una persona que está en descanso, ¿sí? Durante la noche, en una persona que, que está altamente deshidratada. Entonces, aquí va a disminuir esa presión, o también una persona que tenga una hipotensión arterial, olvidaba decirlo, va a haber una disminución de la presión. Por lo tanto, hay una disminución de la circulación de la orina dentro de los túbulos. Entonces, como se llega a disminuir tanto que a veces ya no circula la orina, esa proteína uromodulina que se está secretando totalmente, pues se amontona, ¿sí? Entonces, al amontonarse, le da tiempo que polimerice. ¿Se acuerdan que una de las funciones de la uromodulina es polimerizarse y después desprenderse de la célula renal? Bueno, entonces se polimeriza tanto y al no haber circulación, pues le da tiempo de hacer un molde. De hecho, cuando ustedes buscan información de cilindros en inglés, se les llama de dos nombres. Se le puede llamar cast o se le puede llamar mold. Y mold, traducido, es un molde. Entonces quiere decir que lo que sale es un molde de cómo es por dentro el túbulo donde se formó, ¿no? Hay cilindros delgaditos que se forman en los túbulos distales o en la de Henle, pero hay cilindros muy gruesos que esos se pueden formar incluso en el túbulo colector, ¿ok? Entonces, cuando se vuelve a restituir, vean, en este punto ya se restituyó otra vez la presión de filtración. Entonces, en este punto, la orina obliga a que salga ese taponamiento o tapón o tampón de gel, que sería el cilindro, y es cuando nosotros lo vemos en la orina. Entonces, si este túbulo solamente tenía la proteína, nada más, ningún otro elemento forme, pues vamos a ver solamente un cilindro hialino. Si este túbulo tenía un sangrado, entonces vamos a ver un cilindro eritrocitario. Si aquí precipitaron cristales, ¿qué creen? Vamos a tener un cilindro de cristales. Si la infección por gérmenes llegó hasta acá, pues vamos a tener un cilindro de gérmenes o cilindro eh, microbiano, ¿sí? Entonces, así sucede con la mayoría de ellos. Entonces vamos ahora sí a las fotos. De ahora en adelante, de aquí a la derecha voy a poner la foto real del cilindro, pero como a veces por la iluminación de los dispositivos, al menos también por la misma foto, pudiera ser que no se ve, ¿sí? Yo en este caso veo adecuadamente el cilindro hialino, pero a lo mejor ustedes en su computadora, en su celular, no lo pueden alcanzar a ver. Del lado derecho voy a poner el modelo tridimensional para que ustedes vean más o menos cómo es el elemento y qué es lo que contiene. Entonces, nuevamente, aquí está el cilindrito, ¿sí? En su parte hialina. De hecho, aquí podría haber una tinción, podría ser que aplicaron azul de toluidina, azul de metileno, estengero en Malvin, lo que quieran, pero el cilindro no siempre se va a teñir, ¿sí? Para eso tiene que haber una alta concentración, alta concentración o densidad urinaria para que el colorante pueda entrar dentro del cilindro, pero difícilmente se pueden teñir. Generalmente, como su nombre lo dice, son hialinos, ¿sí? Y aquí vemos en el modelo 3D, pues que es una estructura totalmente geloide y que no tiene ninguna estructura interna, ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente. Viene un cilindro leucocitario. Aquí lo vemos perfectamente en primer plano, más o menos tiene una longitud, vamos a decirlo como unas 250 micras, que olvidé ponerles una fotografía, pero yo creo que al menos tengo el récord personal del cilindro más largo, que mide creo que 4 milímetros, ¿sí? Y no me estoy equivocando, ¿no? Dije milímetros porque quiere decir que son 4000 micras, ¿sí? Yo creo que se los voy a pasar al grupo, tengo un video y una foto, pero esos cilindros se ven generalmente cuando no se centrifuga la orina, ¿sí? Les cuento rápidamente, era un caso de una cilindrura masiva de un paciente que tenía síndrome nefrótico, estaban muy bonitos sus cilindros, eh, eran serios, pero entonces los empecé a ver más o menos largos, como unos de unos 100, 200 micras. Entonces dije, bueno, la centrifugación rompe esas estructuras. Entonces me fui al frasco de orina sin centrifugar, con cuidado tomé de la parte de hasta abajo, lo monté en el microscopio y en ese caso es cuando encontré el cilindro larguito. Yo creo que al ratito se los paso. Entonces, esto también se considera un cilindro largo, aunque las medidas no tienen nada que ver, ¿no? No tiene nada que ver en el reporte final. Entonces, ustedes pueden ver, las guías internacionales nos dice que con que existan una tercera parte del cilindro que contiene los elementos formes, se le da el nombre. Entonces, vamos a contar. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 leucocitos.
y más o menos están llenando una tercera parte del cilindro. Entonces, a lo mejor a ustedes se les va a saltar la duda. ¿Y cómo sabes que son leucocitos y no son células renales? Lo veremos más adelante porque es un poquito difícil. Y para eso sí les recomiendo. En primer lugar, que tengan bien limpio el microscopio, que tengan un objetivo nítido, ¿sí? Si quieren tomar fotos, pues también que su cámara sea más o menos buena, porque la cámara a veces ayuda mucho. Pero si pueden conseguir un objetivo de 60 por les ayuda mucho porque se pueden ver las estructuras pues con mayor acercamiento. Y aquí está el modelo 3D, vean, es el cilindro que anteriormente era, o primeramente fue hialino, pero estos leucocitos que estaban a nivel de los túbulos pues quedaron atrapados dentro del cilindro y cuando salió a la orina pues se quedó como este cuerpo ya consolidado. Ahora, si a alguien de ustedes le surge la duda, ¿cuánto tiempo es viable este cilindro? La bibliografía nos dice que más o menos entre 6 a 8 horas. Yo he visto cilindros incluso en orinas de 5 días almacenada. Pero lo que sí pasa es que una de dos, el cilindro sí puede deshacerse y liberar los elementos. Me ha pasado con cilindros leucocitarios y con cilindros de grasa, pero lo más importante es que estos elementos se pueden degradar. Entonces, ahorita no se les olvide esta palabra porque nos va a servir más adelante. Cilindro eritrocitario, pues obviamente aquí está el elemento. Vean cómo todos estos eritrocitos están altamente compactados. De hecho, en esta parte yo no podría contar cuántos eritrocitos hay en el cilindro. ¿Se dan cuenta? Pero aquí está totalmente ocupado por eritrocitos. En la foto anterior era un cilindro muy largo y que algunos espacios sí estaban ocupados por leucocitos. ¿Ok? Entonces, esta sería la escavitización que estarían los eritrocitos dentro de la matriz geloide. Ahora sí, vienen los cilindros de células renales. Bueno, para empezar, eh, y esto también lo pueden decir otros colegas que se dedican a esta parte, aunque tengas muchos años de experiencia, es difícil a veces diferenciar entre un leucocito, una célula de urotelio basal y una célula renal. ¿Sí? Entonces, para empezar, si ya tenemos un cilindro epitelial, aquí solamente hay dos opciones, o que sean células renales o que sean leucocitos. ¿Se dan cuenta? No puede ser urotelio, porque el urotelio, repito, no puede llegar a esta parte. El urotelio está después de las vías urinarias, no está antes de la generación. Entonces, es imposible que haya urotelio dentro de un cilindro. Entonces, nos quedan esas dos opciones. ¿Cómo lo logramos diferenciar? Pues se tiene que tener una observación adecuada, de preferencia usar tinciones. La microscopía de contraste de fase que recomiendan las guías sí es muy bonita, sí nos ayuda, pero en esta parte para poder discernir membrana nuclear, nucleolo, división entre célula y célula, la microscopía de contraste de fases no la recomiendo. Tienes tu microscopio de contraste de fases, pues qué afortunado, ¿verdad? Pero tiene la opción para que le quites el contraste de fases y lo conviertas a campo claro. Eso es totalmente normal. Entonces, aquí tienes que echar mucho ojo y ver que ni el citoplasma, ni la relación núcleo-citoplasma, ni los nucleolos son propios de un leucocito. Entonces se descarta y aquí ves que todo, el 100% de estas células son renales. Ojo que también con una foto pues no puedes asegurar algo. Entonces, en tu preparación de orina, pues las guías te recomiendan que por mínimo veas entre 12 a 15 campos. Lo ideal es que si tu paciente sí muestra señales de que tiene algún trastorno importante, pues veas toda la laminilla o incluso puedas montar una segunda laminilla con más muestras, ¿sí? Y ahora sí, viene también otra pregunta. ¿Qué pasa cuando tienes urotelio, cuando tienes células renales y cuando tienes leucocitos? En la misma orina, pues se vuelve mucho más difícil. Por eso es importante tener a mano las guías internacionales, los pósters y pues algún conocido que te puede echar la mano en estos casos, ¿no? Entonces aquí tenemos el cilindro y aquí tenemos las células renales que están esquematizadas, ¿sí? Ahora, el cilindro granular es muy especial porque les digo que tiene un antes y después. ¿Qué va antes de un cilindro granular? Bueno, este cilindro granular, antes de ser granular, seguramente era un cilindro de elementos celulares. Quiere decir que aquí pudo haber células renales, pudo haber eritrocitos, pudo haber leucocitos o pudo haber una combinación de los tres. Entonces, estos cilindros urinarios pueden permanecer muchas horas en los pacientes. Entre más feo esté tu estado renal, entre más oligúrico sea el paciente,
puede pasar más de 24 horas un cilindro dentro del riñón. Entonces, estas células que para empezar se privan de su oxígeno, que pues son aeróbicos, las células eucariotas, también se privan de la glucosa, que es el nutriente, ¿no? Para generar ATP. Y todos otros factores empiezan a degradarse, van a la necrosis, a la apoptosis. Entonces, las células empiezan a degradar y cuando nosotros aplicamos colorante, que es muy bueno para ver esas estructuras, pues ya no podemos diferenciar, ¿no? Aquí no podemos ver si hay un citoplasma, si hay un nucleolo, pero seguramente todo esto son restos celulares. Entonces son restos de membrana, restos de organelos, restos de núcleos y una combinación de todas las células que mencioné anteriormente. Entonces, esto nos evidencia que es un cilindro muy viejo, ¿sí? Y puede estar en combinación incluso con otros cilindros, ¿sí? Al lado, que también puedan mostrar presencia de cilindros leucocitarios, eritrocitarios, renales, etcétera, ¿sí? Entonces, más o menos así lo veríamos en la animación. Es una estructura, ¿sí? Muy granular, muy rugosa, puede ser fino o puede ser o grueso. Los cilindros granulares finos, pues son los más jóvenes y los granulares gruesos son los más, perdón, al revés. Los granulares gruesos, como apenas están degradando las células, son más jóvenes y los cilindros granulares finos son los más viejitos. Ahora, hay otra teoría, que también es la más aceptada, que después de un cilindro granular, de un grueso, luego sigue el fino y después de esto sigue el serio, ¿sí? Quiere decir que estas estructuras que eran detritos celulares, ¿sí? Adquieren una forma seria porque eliminan todo el agua del interior del cilindro, ¿sí? Y se van consolidando esas moléculas, ¿sí? Tipo ceramidas. De manera que se forma esa estructura compacta, muy rígida, totalmente libre de agua y al no tener agua, el colorante que le ponemos penetra muy fuertemente. De hecho, por ejemplo, esta coloración no la recomienda la guía, se me ocurrió de locura, pero si ustedes realizan la tinción de Sil Nielsen, pueden ocupar la fuchsina fenicada y tiñe muy bonito estos cilindros, ¿sí? Aquí sería más o menos la representación de que es un cilindro altamente birrefringente y altamente tiene una apetencia por los colorantes. Finalmente, llegamos, bueno, ya casi al final, son los cilindros de lípidos. Porque para que haya lípidos en el riñón, tiene que haber un daño muy importante, ¿sí? Recuerde que los lípidos lo pueden ver como gotas individuales, es decir, con una sola gotita. Pueden ser agregados, por ejemplo, en este caso vemos que son agregados. Puede haber también cuerpos ovales grasos, ¿sí? Que pueden ser células renales o macrófagos. Incluso puede haber cristales de colesterol, que no los puse en este modelo. Y aquí es bien importante ver cómo los filtros de luz polarizada también son importantes. Aquí tenemos este cilindro. Aparentemente es hialino, si se dan cuenta. Ahora, los elementos pequeñitos, redondos, eh, por eso a veces nos complican mucho a los microscopistas, pueden ser varias cosas. De este tamaño pueden haber cristales. Pueden ser también del tamaño de las levaduras. Pueden ser del tamaño de organelos celulares, núcleos desnudos. Pueden ser muchísimas cosas, entre ellos las gotas de grasa. Entonces, cuando nosotros polarizamos, vean, este es el mismo campo que acá, solamente que aquí se oscurece todo y solo lo que vemos es el elemento birrefringente, que son los cuerpos grasos. Pero aparte, el segundo uso de la luz polarizada es que en algunas estructuras nos crean la cruz de Malta, ¿sí? Y esto irremediablemente te está diciendo que es un cilindro que tiene grasa metabólica. ¿Y por qué le digo así? Porque hay otras grasas. Por ejemplo, un paciente que se ponga una pomada a un óvulo, ¿sí? Y esto contamina la orina, pues también va a ser grasa, pero no es metabólica. ¿Sí? Cilindros con cristales, que también ya vimos, la mayoría de los cristales son los que precipitan inmediatamente en las vías urinarias y si se anclan a una parte del uréter, de la vejiga, ahí es donde empiezan a crecer, ¿sí? Entonces, normalmente estos cristalitos sí son de este tamaño y no indican gran riesgo cuando permanecen de este tamaño. No es sino cuando hay una falla en la uremodulina o una sobresaturación muy fuerte o una deshidratación del paciente o un sedentarismo que estos sí pueden llegar a un tamaño crítica y rebasar las 2 micras. Entonces ya empezamos con tamaños de 10 micras, 100 micras, 1 milímetro hasta centímetros, ¿verdad?
Cilindros microbianos son los más difíciles. De hecho, esta foto que es mía, yo dudo que sea un cilindro microbiano, pero es lo más cercano, porque este paciente, para empezar, pues ya estaba muy, muy mal, ¿no? Ya estaba casi a punto de la sepsis, ¿no? Ya tenía una leucocituria muy fuerte, ¿sí? Obviamente el cultivo salió positivo y obviamente tenía cilindros, pero ahí va la mala noticia. Como recuerden que la uromodulina es agregativa, ¿sí? Y le gusta pegarse a los bacterias. Entonces, hasta ahorita no tengo modo de saber si estas bacterias, si están dentro del cilindro o estas bacterias se pegaron por fuera del cilindro, ¿no? Y a lo mejor era realmente un cilindro ya líquido. Entonces, en estos casos sí hay que tener un poquito más de cuidado, ¿sí? A lo mejor hacer más de una preparación. Se podría hacer a lo mejor una tinción de Gram, pero es un poquito difícil porque se pierde el cilindro. Entonces, es de los cilindros un poquito más complicados y la bibliografía no tiene buenas fotos, no me convence mucho. Pero en estos casos, pues podemos tener bacilos, podríamos tener cocos o podríamos tener blastoconidios. Ya llegando casi al final, no se les olvide que hay otros dos términos bien importantes, los cilindroides. ¿Qué es un cilindroide? Realmente sí es la misma matriz, es decir, es la uromodulina. Realmente es un cilindro muy, muy joven que no terminó de gestarse, ¿sí? Entonces, a lo mejor si un cilindro normal tarda 4 horas en volverse tal cual un cilindro, a lo mejor este cilindro nada más tuvo 30 minutos. Entonces, se formó una partecita, pero la otra, fíjense cómo quedó parecido al filamento de mucina, ¿sí? Finalmente, pues aquí como lo vemos en el diagrama, el conjunto de varios monómeros o polímeros de esta proteína, pues es lo que genera un cilindro, ¿sí? Entonces, como respuesta, los cilindroides sí están hechos de la proteína Townscorfal y al mismo tiempo que los cilindros, también podrían tener dentro algunos eritrocitos, leucocitos, ¿no? Células renales, pero es un poquito más difícil que se dé. Eso yo recomendaría reportarlos como cilindros para no generar mucho más problema con el médico, con los mismos técnicos, ¿no? Porque si pones otro apartado de cilindroides y si solo reportas cilindroides pero no cilindros, puedes confundir al médico. Esto no es más que, por lógica, esto es un cilindro joven que apenas se iba a formar. Entonces, tal vez si el paciente te vuelve a traer su orina dentro de 4 días, probablemente ahora sí le dé tiempo que los cilindros verdaderos se puedan gestar. Ahora, mucho cuidado porque estos son pseudocilindros. Es otro término diferente. ¿Qué es lo que hace un pseudocilindro? Es una estructura totalmente ajena, no es proteína Tamsjorfal, no es uromodulina, no se gestó en las vías renales, es más, ni siquiera es de las vías urinarias. En este caso, la guía japonesa nos muestra que es una fibra vegetal de las heces fecales. Esto es una fibra muscular también de las heces fecales. Esto también es un pseudocilindro y ojo, en pacientes varones que tengan espermaturia se puede arrojar en ocasiones esta proteína seminal, que esto pues es tema de otra presentación, ¿verdad? Pero vean, la proteína seminal aquí yo la teñí con este germen Malvin y de la misma muestra la teñí con azul de toluidina. Vean, se parece, de hecho adentro tiene a los espermios o los espermatozoides, pero vean que esto se puede confundir con un cilindro tanto granular como un cilindro serio. ¿Por qué? Porque en ocasiones el paciente a lo mejor no tiene espermaturia, solamente tiene la emisión de la proteína, o puede ser un paciente con algún tipo de vasectomía, entonces solamente la proteína, sin estos puntitos, se puede llegar a confundir con los cilindros serios. Y bueno, ya llegamos a la parte final. No sin antes quisiera aprovechar y abusar del químico Daría. Rápidamente les doy los informes de estos productos que traigo. Si quieren contactarme, aquí está mi teléfono. Soy el distribuidor de los filtros de luz polarizada que son muy útiles. Ya vimos que son para cristales, para gotas de grasa, para revisar quién hace la cruz de Malta, para discernir entre una fibra textil y un cilindro, por ejemplo, ¿no? También tengo los pósters, ya tenemos 8 en el catálogo, tienen un precio unitario de 135, pero se mejora el precio cuando piden más unidades. Y bien, aquí muestro el funcionamiento que ustedes pueden ver todos los elementos que vienen en el póster, escanean el código QR y lo pueden ver en su teléfono. O si lo quieren también ver en realidad aumentada, por ejemplo, aquí tengo mi mesita, lo escaneo y entonces aquí aparece el modelo, entonces lo puedo ver con mayor detalle, ¿no? Tenemos los modelos tridimensionales de todos los cristales, tenemos de cilindros, de los que acabamos de ver, y también estamos a punto de realizar el de leucocitos, eritrocitos, y más adelante haremos de parasitología, ¿sí? También si necesitan la guía
más reciente, la del del Perú al que pertenezco, también está en un precio de 200 pesos, solamente la versión digital, ¿sí? Y pues con esto concluimos. Les agradezco mucho el tiempo. Les voy a agradecer también las preguntas si las quieren hacer. Todavía tenemos un poquito de tiempo y espero que les haya gustado la información, que sí es muy compleja. No siempre hablamos de esta parte, pero pues era necesario hacer esta mención de las funciones tan importantes de la uromodulina. Entonces, les cedo la palabra a Químico Darío. Sí, Químico, bueno, antes de dar lo último, primeramente agradecerle por parte de la página, parte de mí mismo, su participación. La verdad, muchas gracias por su ponencia, la verdad, muy interesante, con temas nuevos, novedosos, que como bien dice, no se han tocado mucho, pero la verdad sí es necesario profundizar en estos temas. Y sí, ahorita que tocó su tema de de catálogo que tiene a la venta de diferentes cosas. Ahí yo ya se la haría por el grupo, se lo comenté al químico al principio, que a los inscritos que se inscriban a las conferencias de este mes haremos una dinámica como el mes pasado. Entonces, yo por el grupo de WhatsApp vamos a ver cuál damos de regalo, porque tiene varias cosas. Entonces, al menos hemos probado la luz polarizada y la verdad está muy, muy padre. Hace un año nos envió algunos de regalo y la verdad estamos agradecidos también por eso, que hasta la fecha los seguimos usando y sin ningún problema, funcionan perfectamente. Entonces, bueno, seguimos ahora la parte de preguntas. Veo que una química levantó la mano, no sé si la química Margarita, que era... eh, Sí, así es, químicos. Hola. Bueno, muy contenta de haberme inscrito en este curso. Es la primera vez que me inscribo con ustedes. Son del norte, yo soy de acá del sur, soy de Veracruz. Y muy sorprendida con todo lo que comparten. La verdad, yo trabajo en un hospital, pero entre semana trabajo en otro lado y tengo muy poco tiempo para estar compartiendo, pero veo todo y me encanta. Pero ya refiriéndome a este tema con el maestro Eduardo Flores, bueno, sí, veo que tiene a la venta la guía del Perú, pero habló de otras guías y que nos la podía compartir. Yo estaría muy agradecida si nos las pudiera compartir, número uno. Número dos, quiero comentarle que qué belleza de modelos de cilindros y bueno, cómo los hace, si nos puede compartir después con qué programa los hace, porque están muy bonitos. Y ahora sí la pregunta. Dice que no es posible con un microscopio óptico identificar si lo que vemos es uromodulina, obviamente en el sedimento urinario, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se debe reportar? Si nada más vemos pues los hilitos, vaya así, cómo sería correcto reportarlo? Claro que sí, Química. Muchísimas gracias por los comentarios, por la participación que siempre se agradece. Sí, yo creo que es la pregunta más importante que sale en todos los cursos, porque desafortunadamente todavía hay esas opiniones diferentes. Si le preguntan a otros tres colegas míos, unos les van a decir que sí, se informen, otros les van a decir que no, pero realmente todavía no existe un sustento. O sea, la realidad es que oromodulina no es la única proteína presente en las vías urinarias. Esa es una realidad, ¿no? Segundo punto es que depende también de qué también se tomen las muestras. Vemos que actualmente a este año no siempre se respetan las medidas higiénicas y de calidad y de transporte de las muestras. De hecho, las guías contemplan como si nosotros se tomara la muestra acá y a 10 metros estuviera el laboratorio, es decir, que se puede hacer inmediatamente el análisis y a lo mejor no sufre, pero al menos por el transporte ya se le genera un estrés mecánico a las muestras. Entonces, las guías todavía están trabajando en eso. Entonces, la respuesta es que si lo reporta, actualmente no le da mucha importancia al médico. Y si no se reporta, tampoco le quita gran importancia al reporte. Entonces, yo siento que es más importante reportar todos los elementos formes, muchísimo más también identificar los cilindros y cuál es el compuesto de los cilindros. Y la proteína Tamsujorfal, hasta nuevo aviso, la podemos dejar guardadita, sabiendo que sí es muy importante, ojo, pero que mejor no la vamos a reportar, al menos hasta que haya un nuevo consenso internacional por los expertos y que se vea que sí tiene una utilidad el reporte. Porque tampoco podemos identificar, repito, un paciente puede tener una alta secreción de la proteína,
pero a lo mejor no se puede ver porque está muy hidratada la muestra, porque está mal hecha nuestra microscopía o a lo mejor porque no estamos observando con la atención adecuada. Entonces, es mejor en resumen si no la reportamos por el momento. Ok, muchas gracias. Como dio la sugerencia de que no se aguantara de uno de ir al baño, pues yo le hice caso y me perdí un pedacito, me perdí un pedacito. Y cuando habló de la fuchina fenicada que se usa para, Sí, la Fushina feniqueda, pues sabemos que es para la vaciloscopía, ¿no? Para la atención de no, 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 sí, Simonsen. sí, sí, me Sí, refiero a cómo se pero usa en el sedimento urinario. sí, se puede usar, yo lo recomiendo más o menos 10 microlitros del colorante con 25 o hasta 50 de la orina. Esto porque realmente tiñe tanto que puede precipitar en comparación con otros colorantes que podemos ocupar una relación uno a uno, por ejemplo, 50 y 50 o 25 y 25. Pero Freshin es muy, muy fuerte. Yo lo recomiendo solamente para el caso de los cilindros, ¿sí? Ayuda a observar más cualquier tipo de cilindro, los hialinos, los celulares, los de cristales no importa porque los cristales no se tiñen, pero Refringen. sí, ujú, exactamente, sí, sí he visto que funciona más bien como una corroboración. No lo recomendaría como una tinción de primer uso, sino puede hacer su tinción normal, a lo mejor con azul de metileno o lo que sea, y después para corroborar puede poner la fuchina. ¿Sí? Una precisión. Dijo 10 del colorante con 25 de orina o de sedimento urinario. Bueno, del sedimento urinario. Recuerden igual, las guías también trabajan en un rango de entre 20 a 40 o hasta 50 microlitros. Y aquí hay que aclarar, cuando ustedes trabajan con volúmenes pequeños, por ejemplo 20 o 25 microlitros, se le puede evaporar muy rápido, ¿sale? Entonces, esto se recomienda en los climas templaditos, frescos. Pero es un clima muy seco y caluroso, entonces sí recomiendo más o menos 50 microlitros. Aunque ojo, como se puede hacer un mayor volumen, hay que tener cuidado de no de leer toda la preparación, tanto a lo largo, lo ancho como lo alto, porque cuando aumentas el volumen, los elementos como las grasas se tienen que ir hasta arriba y los elementos más pesados hasta abajo de tu preparación. Entonces es muy difícil. Yo en lo particular sí trabajo más o menos con 25 o 30 microlitros porque casi todo está en el mismo plano. Entonces observas más rápido y tienes menos probabilidad de que pierdas algún elemento tan importante como la grasa. Ok, muchas gracias. Y nada más reiterar que estoy muy interesada en los productos que ofrece, aunque insisto, yo estoy acá en Veracruz, en Jalapa, y Claro, bueno, sin ya problema, no sin sé de problema. qué modo nos comunicaremos, porque sí me interesa mucho. Es el área, una de las áreas que más me gusta del laboratorio, la que más me gusta es bacteriología, pero orina, bueno, ego me encanta, me apasiona también. Entonces sí estoy muy interesada en sus productos. Entonces, no sé cómo nos podríamos comunicar, Claro. pero el maestro tiene mis datos. Claro que sí, yo también aquí dejo mis Carita datos Lozada Méndez. en el chat de aquí de Zoom y lo dejo también en el de WhatsApp, sin problema, Química. Muchas Te gracias. agradezco, maestro Flores. Muy amable y muy claro todo lo que explicó. Muchas gracias. 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 Excelente. Bueno, agradecerle a la química por su participación. Y sí, como comenta, igual por el ¿Andas, grupo de Químico? WhatsApp, el químico aquí igual va a dejar, ya lo acaba de dejar. Para los interesados le pueden mandar un mensaje a químico directamente. Igual, él está en el grupo de WhatsApp de función renal, entonces igual ahorita terminando de la charla, vamos a pasar los datos del químico. Por si alguien está interesado en uno de sus productos, le pueden mandar directamente mensaje a él. Y le hago otra pregunta, químico Eduardo. ¿Sí me escucha? Sí. Sí, 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 adelante. Buenas tardes, de parte de la química Mónica. Buenas tardes, disculpe. ¿Cómo reporto el pseudocilindro de proteína seminal con espermatozoides? Perfecto. Eso tendría que tener un apartado de espermaturia, ¿sí? Bueno, los formatos, eso sí, no se ha logrado un consenso. Hay algunos que tienen muchísimos apartados, hay otros que son más reducidos. En sí, también el médico lo que exige como información a veces es muy reducido. A los médicos, a veces, a algunos, les interesa solamente la parte bacteriológica, quiere decir cuánta infección hay, la parte de inflamación, cuánta inflamación hay, la parte de eritrocitos, y a veces no piden más, ¿no? Pero sí, sí, es muy importante. Eso habla de la calidad que nosotros tenemos, el que nuestro reporte sea lo más completo posible, sin exagerar, ¿no? Sin que sean 4 páginas de reporte, sino un reporte muy bien especificado donde se ponga los elementos que más son de interés. Entonces,
los elementos como los espermatozoides, hablando de espermaturia, también se tienen muchos mitos y se tiene una desinformación. La mayoría dice no los reportes. Bueno, pero el médico está solicitando información y el paciente a final de cuentas es el que está pagando por dar que nosotros demos el servicio. Entonces, si nosotros empezamos a meter criterios de yo creo que no lo voy a reportar porque yo siento que un hombre es normal que tenga espermatozoides, estamos cometiendo un sesgo, ¿sí? Nos falta un poquito de información para que sepamos que sí puede llegar a ser informativo. Entonces, en nuestro apartado de espermatozoides, mínimo al menos tendremos que poner espermatozoides, ¿no? Ausentes o presentes, o si los quieres semi-cuantificar, que la cuantificación no creo que tenga mucho importancia, mejor poner presente o ausente, y también la proteína seminal ponerle presente o ausente, ¿no? Como truco, la proteína seminal generalmente es totalmente ovalada, forma un óvulo, y los cilindros, eh, una de las reglas generales es que tengan al menos dos lados perpendiculares, que sería la forma del túbulo, ¿no? Y ya de los extremos, pues puede ser un poquito redondeado, ¿no? Pero generalmente tiene que ser siempre perpendicular. Excelente, químico. Muchas gracias por responder la pregunta de la química. Le comento otra. Sí. Generalmente reportamos filamento mucoso como escaso, moderado o abundante. ¿Es correcto? Sí, repito, nuevamente, al ser una información que hasta este punto no es tan contundente en la parte observacional, ojo, que no confundir con la parte de la determinación cuantitativa por ELISA, que ya vimos que es sumamente importante. Pero la observación, que aparte es un poquito ambigua porque no tenemos la certeza, si tú le quitas ese apartado a tu reporte, no cambia nada. Si tú tienes filamento de mucina más una alta hematuria, pues lo importante es la hematuria. Si tienes filamento de mucina o proteína urumucoide, más aparte una alta cristaluria, lo importante es la cristaluria y es donde va a haber ese tratamiento, ¿no? Lo mismo con inflamación, lo mismo con cistitis. El chiste es que si tú le quitas esa parte del reporte, actualmente la mayoría de los expertos dicen que no generas mucho problema en tu reporte. O sea, lo puedes prescindir de ese elemento actualmente. Pero si lo quieres reportar como abundante, moderado o escaso, absolutamente estoy de acuerdo con eso. Perfecto, muchas gracias. Bueno, y viendo la otra pregunta del químico Martín Garfias, creo que es parecida. Proteína uromucoide. Así lo seguimos reportando actualmente. ¿Es correcto? A ver, ¿me lo puedes repetir? Pregunta el químico Martín. Proteína uromucoide. Así lo seguimos reportando actualmente. ¿Es correcto? Creo que tiene que ver con la pregunta anterior. Sí, es que realmente son todos Sinónimos. sus sinónimos, sí, es proteína transcorfal, que es lo más correcto, uromodulina, filamento de mucina, filamento mucoide o uromucina. Perfecto, muchas gracias. Hasta ahorita no he visto otra pregunta, más solamente hicieron el comentario de qué año es la guía, de la guía del Perú. De hecho, la guía es del año pasado. O sea, la más reciente es la de 2024 porque la del 2025 la estamos haciendo. Bueno, que realmente sí se presenta en 2025. Todas las guías yo se las puedo obsequiar sin problemas, ¿sí? Solamente esa, tengo el acuerdo con el instituto que se va a dar en un precio muy accesible, que realmente yo creo que con 200 pesos, que hay veces que en el Oxxo te gastas más, pues con 200 pesos tienes acceso a esos documentos que son muy buenos. Obviamente estamos trabajando, de hecho, cada mes tenemos reunión el instituto con un servidor para que entre todos veamos, a ver, aquí estamos teniendo un error, ya se actualizó esto, hay que poner mejores fotos. Entonces, yo creo que es un documento, no el mejor, pero sí es el que se le está poniendo más empeño y preocupación, porque, insisto, la guía de Japón, pues muchas veces está enfocado al público de Japón, ¿no? La guía europea, pues al estilo de vida del primer mundo, ¿no? Pero nosotros en nuestro laboratorio hay que saber que en ocasiones, pues no tenemos un microscopio de contraste de fases, no tenemos la mejor centrífuga, no tenemos los mejores elementos, entonces hay que tratar de tropicalizarlo, como se dice, y que sea una guía muy amigable con nosotros, entendible y que nos resuelva sobre todo, porque también muchas otras guías o atlas que son muy bonitos, pero te ponen las fotografías más perfectas, ¿no? Y esta guía se trata que también metamos fotografías que son muy difíciles, ¿no? Que
no siempre se ven tan bonitas en otros lados y ahí te las ponemos y te describimos lo que es. Excelente, químico. Muchas gracias. Le hago otra pregunta, yo creo que unas dos más y Sí, 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 terminamos, adelante. cerramos la sesión. La química Rocío pregunta, ¿cuáles serían los factores que hacen que la uromodulina se encuentre baja? Y hace otra de que actualmente ya es medible en suero humano. Exactamente. Pues es que tiene que, como lo vimos actualmente, tiene que ver con la función renal. Es decir, o sea, nuestro riñón no deja de funcionar como muchos otros órganos y tejidos. Entonces, más bien se eleva cuando nosotros estreseamos más el riñón. Quiere decir que cuando nosotros tomamos alcohol, cuando tomamos exceso de sodio, cuando tomamos muchos conservadores, cuando no cuidamos de higiene de nuestras vías urinarias, entonces es lo que se llama retroalimentación positiva. Entonces, el riñón sensa que al haber más daño, ¿sí? Más agentes agresores, entonces tiene que aumentar sus defensas, ¿no? Y en este caso sabemos que sí, existe la defensa inmunológica, pero antes de la inmunología existe esta uromodulina que tiene que ser una barrera que permita que siga la fisiología renal per se, pero que también persista la protección de toda la celularidad que hay abajo, de los uréteres, pelvis renal, vejiga, uretra y glándulas anexas. Excelente, excelente químico, muchas gracias. Le formulo la siguiente pregunta a química Xochitl. ¿Qué método se utiliza para diagnósticos de la UMOD, diagonal creatinina? Eso viene en el artículo. Realmente se hizo todo por ELISA, es decir, hacían la contabilización de la hormodulina por ELISA y la creatina por el método normal. No recuerdo si es el de Jaffe, no estoy muy actualizado, pero pues obteniendo las dos concentraciones, pues ya haces nada más el ratio y ya se obtiene el resultado. Excelente, muchas gracias. Bueno, ya contestó la química que le hizo la pregunta y no veo otra pregunta. No sé si alcanza a ver alguna usted, pero creo que ya no. Bueno, sigue Ah, comentando de la guía. Pero eso, sí, nada más quería hacer una anotación químico. Me claro, preguntaron que qué programa usaba para los modelados. Y eso sí es algo que gracias por valorarlo, porque, bueno, como saben también muchos colegas lo que hacen es la distribución de pósters o de su material bibliográfico, ¿no? Y es algo muy bueno, pero no sé si ha notado que hay lugares donde ya tienes toda la pared llena de pósters, ¿no? Y son muy bonitos, están bien hechos, pero hay veces que quieres más información o hay veces que la fotografía está muy pequeñita y tienes mucho texto o hay veces que es al revés, ¿no? Entonces, lo que yo trato de hacer con esos pósters y con los modelos es que muchas veces no entiendes cómo está formado, por ejemplo, una macla, no entiendes cómo está formado un cristal de fosfato de fosfato de calcio o de cistina. Entonces, al tener un modelo 3D, tú le puedes dar la vuelta y puedes ver que a veces ver un objeto de frente y de canto, aunque parezcan dos elementos diferentes, es el mismo. Entonces, es sobre todo un material didáctico para terminar de comprender a profundidad todos esos elementos. Lo que yo uso es Blender. El programa es Blender, es un poquito complejo. A veces sí hay estructuras que son un poquito complejas de hacer, pero la ventaja es que me deja exportar elementos que lo podemos usar, por ejemplo, ahorita en PowerPoint, lo podemos animar, lo podemos incluso imprimir. El proyecto que tengo también es hacer impresión en resina y que quede ya así como los elementos que tú puedas tener por ejemplo, una tenia, quiero hacer una tenia Solium, hacer un quiste, lo que quieras, pero eso ya lo permite hacer la tecnología. Antes de pasar también, tengo un canal de TikTok. En TikTok, ya lo puse aquí en el chat, me encuentran como tienes que saberlo. Y también ahí subo mucho contenido de cómo voy elaborando esos elementos tridimensionales. excelente químico, muchas gracias. Sí, me están preguntando más también de cuánto cuesta su material. Igual les comentamos que ese material también preguntan que si puede llegar a diferentes partes de la República. Sí, Y sí, le ha comentado que si es de México, a cualquier parte el sí. químico lo puede enviar, ya se pueden coordinar con él. Igual ahorita terminando la ponencia, ahí activamos el chat ahí de grupo de WhatsApp y enviamos. Ujú. O sea, si queda el contacto del químico para que le puedan enviar y puedan adquirir los productos que necesiten, ¿no? De acuerdo, súper de acuerdo. Entonces, bueno, ya por el tiempo damos por terminada lo que es la sesión del día de ahora.
Le agradecemos, Químico Eduardo, de nuevo por su participación. Esperamos en un futuro tenerlo de nuevo, quizá en un curso más, o unas horas más, porque sí, son temas que necesitan profundizarse un poquito más para desplayarnos un poco más y pues sea mejor para todos. Ya pues vemos con el tiempo y nos programamos y a la gente lo va a pedir más adelante. Entonces, le agradecemos, Químico, y a todos los que se quedaron hasta lo último. Y nomás recordarle que mañana seguimos con la última ponencia, que se lleva difusión renal con el maestro Abel Suárez. Entonces, para que están cordialmente invitados. No sé si algo tenga más que agregar, Químico Eduardo. No, nada, nada más que el agradecimiento a ti, a los organizadores y también a los asistentes por su amable atención. Quedamos a sus órdenes. Perfecto. Entonces nos comunicamos por el grupo de WhatsApp y estaremos esperándolos el día de mañana. Saludos a todos, excelente tarde. Hasta luego.